Bueno, pues nada, chicos, bienvenidos a este formato que tengo nuevo, que tengo aquí a mi primera víctima. Encantado de recibirte a este formato de entrevista que he fusilado de otros podcasts, que este verano he estado escuchando cosas y me ha parecido que era algo bastante interesante para poder traer, que podía interesar también a la gente de la comunidad, que es pues precisamente hacer entrevistas más personales o más del mundo friki de la gente que nos rodea, que rodea Infinity, que rodea el canal y que mejor para empezar que con Sparko, que es el alma mater de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Muchas gracias por estar ahí y nada, encantado de ser conejillo de Indias. ¿Sabes? Aquí, como ya hay confianza, ¿sabes? Si la liamos alguno de los dos, pues no pasa nada, que ya hay No confianza. pasa nada. Luego no sé si esto lo subiré más antes, porque este formato es lo bueno que puedes tener algo grabado de antemano y lo pinchamos cuando sea. Eso es un cajón perfecto para tener cosas en el cajón y. Salvo que haya alguna novedad muy importante que vaya a decir yo tal, pero en este caso no. No creo que Pero sea el algo de caso. actualidad, o sea que en plan haces una entrevista a alguien que va a lanzar una campaña o algo muy. Pero si no. ¿Cómo está Acheron? Y luego de repente ha habido un cagadón enorme ahora. De repente Trump va a iniciar la Tercera Guerra Mundial y ya toma por culo todo, ¿sabes? Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Bueno, pues nada, aquí por estos canales en principio eres archiconocido, ya digo que eres el alma mater del podcast de Hora Crítica, así que la gente te conocerá por muchas cosas, ¿no? Que te puede conocer. Te voy a hacer una biografía y luego entramos, pero aquí entre organizador de eventos, podcaster, jugador, piloto de rallies, tendero, empresa de miniaturas, empresa de juegos de mesa. Has De probado de todo. todo. Soy un culo inquieto. Yo creo Ujú. que un culo inquieto, o que no sé decir que no a las cosas. Y al final me acabo metiendo en todas las putas mierdas y estoy en todos los fregados, pero porque no digo que no. Ah, esto estaría guapo, venga, para adelante. Y ya está, ¿sabes? Yo creo Se que es el nota, resumen de mi vida. se nota que te gusta meterte en fregados, la verdad. Mm. Sí, Bueno, pues sí. vamos a comenzar de todo ello, pues como por el principio, ¿no? Me gustaría saber cómo llegas al mundo friki o al mundo de las minis, el friquismo, los juegos de mesa, que sé que también le das bastante. A ver, yo creo que para los que tenemos ya 40 y pico, empezamos o por. Solo se puede empezar, yo creo que de dos maneras. Que es o por Workshop, de alguna manera, ya Ujú. sea por 40.000 o Fantasy o algún juego similar tipo HeroQuest o lo que sea, Sí, ¿no? o por el rol. Entonces yo empecé un poco por las dos cosas. Coincidió que el mismo año me regalaron por Reyes un HeroQuest, Ujú. que aún conservo algunas miniaturas y algunas piezas del juego en sí, pero vamos, está destrozado todo, o sea, no vale un duro eso. O sea, no es que digas tengo el juego perfecto y vale un dineral, Ahora no se vale busca aquí nada, el es un esqueleto trasto. ya reventado a pintar, Ya ves, no, 5 capas están encima. pintados con 12 años, terribles. Y justamente me regalaron eso y coincidió que el mismo año fuimos a unas jornadas de rol, que era el momento en el que el rol estaba teniendo un boom increíble. Y con eso, de 11, 12 o 13 años por ahí, pues se mezcló un poco todo. Y al final, una vez que te metes en el mundillo fricardo, en aquel momento que aún no existía ni siquiera el Magic, pues acabas, quieras o no, jugando a minis. Porque Ujú. era como un poco el camino, ¿no? O sea, era Abrieron la primera. rol con miniaturas, sobre todo. No, era un poco todo. O sea, no es O que el rol Space Wars. era rol puro de libro y ¿sabes? De lápiz y papel.
Pero, pues, una vez que te metías en el mundillo friki, resulta que los directores jugaban a juegos de miniaturas, jugaban a rol en el club, y ibas al club y había gente jugando a Warhammer y a históricos, y después la gente jugando a rol. Entonces, claro, todo estaba unido. El mundo friki hace 25 años era muy pequeño, ¿sabes? Había 4 cosas que hacer en el mundo friki, no mucho más. Mundo friki, miniaturil, juegos de mesa, me refiero, ¿eh? Sí, sí. Pero entonces, ¿enseguida acudiste a un club o...? Sí. Has dado, sí, porque, eso has dado a entender, ¿no? Sí, enseguida ya se juntó todo. Yo fui con mi padre y me dijo, ¿esto que el rock es guapo? No sé, no me acuerdo ni cómo llegamos ahí. Y acabamos allí, mi padre me llevó a una partida de rol, me dejó ahí en unas mesas. Yo creo que dijo, mira, dejo al niño aquí con unos señores, aquí en unas mesas, ahí en una escuela, ¿sabes? Y yo me voy por ahí a tomar café mientras el niño está entretenido para tomar por culo, ¿sabes? Ahora que tú y yo que tenemos hijos, sabemos lo que es eso. Poder dejar el niño en un sitio, ¿eh? E irte tú a tener media hora de estar sentado en un banco mirando los árboles, es increíble, se valora muchísimo ese tiempo. Entonces yo creo que fue un poco eso, mi padre me dejó y cuando volvió, pues la típica, lo seguimos haciendo ahora, cuando te haces una demo a alguien, que le sueltas todo el rollo y le dices, pues tenemos un club aquí, imagínate que tú haces una demo o una partida en cualquier evento. Sí. Y dices, mira, pues tenemos el club aquí, hacemos esto y ya está. Y ahí ya si te enganchas, estás para siempre. Eso fue el principio mío. Yo creo que el de la mayoría, diría, de la gente. No es una cosa muy especial. Tú empezaste en la isla, ¿no? En Mallorca, o sea, con esa no, allí. Yo siempre, sí. Yo soy vale. No conozco tu vida, digo. Entonces ahí también la escena era igual que en cualquier otro sitio, no había diferencia. Sí, a ver, vivimos en una isla, pero es una isla con 4 palmeras y 2 cocos, ¿sabes? De hecho, seguramente tendríais más influencia de Barcelona, ¿no? Que era la época o lo que era más aparte top en los inicios del tema en España y tal. El mundo friki. Además, ten en cuenta que nosotros veíamos mucho TV3. O sea, la TV3 también, que es la televisión autonómica catalana, se veía también en Baleares. Entonces, claro, nosotros vivimos mucho de la serie, todo lo que nos hizo frikis de pequeños, Arare y Goku al inicio y todo el manga, que lo trajo TV3 antes que nadie. Claro, los mallorquines y los catalanes vivimos de friki muy de pequeños, gracias a esos años de televisión y de. Es un poco todo. Yo creo que es un poco principios de los 90 se juntó un poco el manga, o sea, todo el rollo friki que conocemos ahora como el mundillo friki, que es manga, miniatura, juegos de mesa, un poco todo. Que ahora es mucho más mainstream, pero en aquel momento entró en caño gordo. Era un pack. En los 90 era un pack de repente rol, miniaturas, manga, tal, y era claro, un choque cultural para nosotros increíble. Bueno. ¿Y recuerdas cuáles eran esos primeros juegos de rol? ¿O cuál era el que más te gustaba en esos momentos? ¿O al que más jugasteis? A ver, empezamos como todo el mundo jugando a Dungeons, que era lo que es el papá del rol, es lo que hay, es el papá del rol, ya es quien inventó el rol como lo conocemos. Y a partir de ahí, a lo que nosotros jugamos, probamos muchas cosas. Y cuando ya me hice máster independiente, enseñaba a mis colegas del colegio a jugar, pues en lo que teníamos era MERP, la llamada de Chulú, y cuando ya cogí Cyberpunk, a partir de ahí ya era todo Cyberpunk. Es decir, en 2020 lo tengo ahí, no me quiero levantar, pero tengo todo ahí original y. Por lo que se te conoce, Cyberpunk te ha marcado, ¿no? Es una de las ambientaciones que dirías que. Sí. A mí sí. Aparte es justamente cuando salió el videojuego, que hubo un poco el renacer de la franquicia, podríamos decir. No era una franquicia como tal, es que el videojuego nace del juego de rol. Del juego. Entonces es como, coño, tío, mi juego favorito. Entonces era como la combinación increíble y a mí me coincidió todo con Cyberpunk. Pero sí, solo es uno de los juegos. Yo tampoco te diría que es al que más he jugado, Ni siquiera Dungeons tampoco. Yo al que más he jugado seguramente sea MERP, sea Star Wars de 6. Esos sean los que más he jugado. Y hoy en día, el Star Wars de 6 aún es un juego que solemos sacar a jugar. Con un juego con 30 años, y seguimos sacándolo a jugar, sí. Y en miniaturas sería Warhammer, entonces, como has dicho, ¿no? 40.000, pero siempre 40.000. O sea, sé que tengo miniaturas sueltas de Warhammer y de otras marcas, así que era plomo, porque aquello no era metal blanco, era cuando era plomo.
que se los acordaron los más viejos, que tocabas el metal con los deditos y te quedan todos los dedos negros. O sea, eso era más tóxico que su puta, era plomo de verdad. Y aquella época había, Warhammer era como una marca pequeña, pero eran todo históricos. Había histórico, Sí. algo de fantasía, pero ya lo que hizo Corvus en sus principios, cosas muy así, que Corvus más moderna, ¿no? Pero ese rollo, ¿no? Miniaturas de 15 milímetros, de escalas un poco pequeñitas, raras, y ahí apareció Citadel, la marca de Game Workshop, haciendo miniaturas, y después sacaron sus juegos, y cuando llegó aquí Warhammer 40.000, claro, era increíble, ¿sabes? 40.000 en aquellos años era qué guapo está esto, porque lo que había era todo fantasía, no había ciencia ficción. Entonces, claro, ahí nos dio fuertísimo. Me sorprende mucho lo del histórico, ¿no? Que sería algo que estaba igual arraigado en el club en el que caíste, ¿no? Porque hoy en día al final es algo que está como mucho más... Es que, Mikael, tú eres muy joven, no había nada más. Es que no había nada, es que no existía Workshop. Workshop, igual que el Dungeons and Dragons, la gente que hizo Dungeons and Dragons, me acuerdo, no sé, Wizards of the Coast, eso es posterior, pero el que creó Dungeons and Dragons, iniciaron todo lo que vino después a nivel del rol, pues Warhammer, nos guste o no, ahora que sea una multinacional que funciona como una multinacional capitalista infinita, es quien inventó los... hombre, Games Workshop ahora empezó haciendo minis para el rol de Dungeons and Dragons. Para el rol de Dungeons and Dragons, imagina, y después que también tenían minis que la gente las compatibilizaba para sus históricos, o para rol, o para sus inventos raros. Y los primeros que hicieron un juego independiente con un reglamento cerrado y con sus ejércitos creados desde cero fue Workshop. Claro, entonces es que no había más. Que era tú, que aquello era un yermo, tío, ¿sabes? No había otra cosa. No había otra cosa, pero todo era súper maravilloso, porque no era una multinacional terrible con ganas de sacarte los cuartos, sino que era una empresa pequeñita que tenía ganas de crecer con toda la ilusión del mundo, en aquellos años aún. Entonces, Sparko está jugando ahí mucho de Workshop. ¿Y en qué momento llega Infinity a ti? Pues mira, llega de rebote, porque yo cuando ya muchísimos años después, porque después la vida y las mil cosas, y yo aún tenía marines, templarios negros y tal y cual, de cuando aún vivía en casa de mis padres. Y muchos años después, cuando ya me junté con mi mujer y ya vivía en Manacor, había una tienda pequeña. ¿Dejaste de jugar en algún momento? Sí. Yo estuve a lo mejor desde los 14 o 15 años y ya no jugué hasta los 20 y muchos. Y caí en Manacor. En Manacor no había muchas cosas, o sea, es una ciudad, es una ciudad de 40.000 habitantes, pero no había una tienda de workshop, no había según qué. Y coincidió que había, pues en ese momento, pues eso que paseas y digo, hostia, hay una tienda de minis aquí. Y entré y dije, ostras, pues que hay minis. Yo tengo minis en alguna caja por ahí tiradas. ¿Sabes? Le pedí a mis padres, oye, ¿tenéis las minis estas? Sí, están aquí en esta caja. Y yo me las llevé y dije, tengo estas minis, ¿se puede jugar? Y a partir de ahí reenganché con las minis. Reenganché con 40.000 y ya me compré Guardia Imperial y volví como a reengancharme otra vez con Workshop ya mucho más evolucionado y claro, ahí lo descubres todo, ¿no? Un montón de ejércitos, miniaturas gigantes, qué guapo está esto. No es lo que hay ahora, ¿eh? Lo más grande que había en aquellos tiempos era un tanque, no había cosas grandes con tanque. Sí. Pero, y reenganché. ¿Y qué pasó? Ya empezaban a aparecer muchas marcas alternativas, Mantic, Corvus, había muchas marcas que empezaban a florecer. Y coincidió a finales de 2009, 2008, 2009, 2010, con la crisis además mundial, que con la burbuja inmobiliaria y todo aquello, que empezó a decaer mucho Workshop. Y todos estábamos como cabreados, como que hacían muchas cosas, como que subían los precios, como que hacían cosas muy raras. Entonces, la gente, en ese momento de incertidumbre con Workshop, le empezó a buscar marcas alternativas. Sí, fue aquella época en la que florecieron muchas, ¿no? Porque floreció Mantic, que era como una marca alternativa, que era como Workshop se ha vuelto capitalista y malvada, y ahora vamos a ir a una que vuelve a ser maravillosa y super fandom y super guay, que era Mantic en aquel momento. Y algunos pues cayeron en Corvus, como a mí me gustaba más la ciencia ficción, pues caí en Corvus y tal. Entonces, eso que vas un día a pruebas, o sea, buscando alternativas, porque Workshop es el mal, y nos pusimos a buscar alternativas. ¿En la tienda esa o en internet? En la misma tienda, ¿no? En la misma tienda, no, claro, hablando con ellos, y ya en los foros, en aquella época que todo se movía por foros, que las redes eran prehistóricas también, y hablando había algún grupo de Facebook, pero, ¿sabes? Todo era por foros. Y resulta que había también otra comunidad en Palma,
y en esa comunidad de Warhammer había algunos cuantos que habían empezado a jugar a Infinity. Claro, llegas a Infinity en aquel momento, un poco lo que le pasa a Gus, en aquel momento que era todo, buscabas una empresa que te transmitiera ese fan, esa ganas de hacer las cosas porque mola, ese rollo de somos una empresa pequeña y crece con nosotros. Entonces, claro, lo habíamos vivido con Workshop y ahora lo empezamos a vivir con Corvus. Claro, y lo que ofrecía Corvus era muy diferente a lo que ofrecía Corvus, ¿sabes? Porque ahora ofrecen todo muy parecido, porque ya son empresas grandes. Pero en aquel momento el Army no existía en Workshop. Yo me acuerdo que me hacía los ejércitos me los hacía con un Excel, los ejércitos. Todo el mundo se lo hacía con Excel o a mano. Entonces los Army no existían. Un sistema de tipo ITS, no se llamaba ITS, no existía como tal. Era un sistema de rankings, global, todas esas cosas, global, misiones. Es que la gente no se acuerda que no existían las misiones en Warhammer. La gente siempre era mata-mata. No había misiones de capturar zonas, era todo mata-mata, siempre. Entonces, claro, de repente llegas a una empresa que tiene misiones súper guay, que tiene una narrativa tal, que tú ves cómo va creciendo e influyes en el lore, que, ¿sabes? Y claro. Pero de todas formas, o sea, eso tendría que ser N1 seguro y, ¿no? 2 era. N2, vale. N1 duró muy poco, ¿eh? Es que yo no me sé el histórico, pero ahora este año se hacen los 20 años de Infinity, ¿no? Entonces entiendo que Infinity debió de crearse como tal 2005-2006, más o menos, diría. Yo, si no me he equivocado, creo que es 2005 nacimiento de Corvus como empresa y 2007 nacimiento 8 nacimiento de Corvus. O sea, 20 años. De Infinity, del juego. De Infinity. Vale, pues yo pensaba que no. Bueno, no, yo tampoco la fecha no me la sé. Yo me suena que el año que viene es el aniversario o que va a serlo. Puede ser. Sí, yo empecé en Infinity en 2011. Llevaba el juego 4 o 5 años. Llevaba muy poco. N1 duró muy poquito, no sé si un año o dos, duró muy poco, y después N2 sí que duró 4 o 5 años buenos. ¿Sabes? Yo creo que más o menos como N3. Entonces, empezamos, era N2 cuando empezamos nosotros. Y yo coincidió que al poco de empezar lanzaron Human Sphere. La primera vez. Entonces, cuando ya salieron los sectoriales, cuando ya salieron los... no existían los sectoriales. Salieron los sectoriales con Human Sphere. Esto es prehistórico total. Pero bueno, como la mayoría de oyentes van a ser, al final, gente de Infinity, que puede que han pasado muchos años. Alguna cosa igual no es precisa del todo, pero... No, desde luego. No pasa nada. Pero, a ver, habría que hacer arqueología de alguien que lo conozca muy bien. Yo tengo N2, conseguí un N1, ¿eh? Conseguí un N1, además. Conseguí uno increíble, en un estado espectacular por 5 pavos y me lo pillo. ¿Sabes? A mí eso es algo que me parece como muy interesante ahora mismo porque dices, las primeras miniaturas no tienen nada que ver con lo que estamos jugando ahora mismo. Pero una cosa que iba a decir ahora, que es el tema de las minis, que una de las cosas que nos sorprendió es que las minis, tú ves ahora el Ouija con patas de pollo y ves todo aquello y dices, vaya puta mierda. En aquel momento esas minis eran increíbles. Eso es una cosa que es difícil de entender. Pero en aquel momento esas miniaturas eran muchísimo mejores que las de Workshop. Muchísimo mejores, más bonitas, un rollo manga muy característico de manga de los 90. O sea, eran una pasada, tío, para el labor, no sé qué, ¿sabes? Era un rollo guapísimo. Y la gente flipaba porque era tan diferente, tan manga, tan peculiar, que a nosotros las miniaturas nos parecían increíbles. La complexión de las minis era totalmente diferente a lo que venía siendo. Claro, venían las miniaturas de Workshop, cabezonas, chatas, sin cuello, así, todas monopose. Y las de Infinity súper dinámicas, no sé qué, súper finas, súper detalladas. Era un mundo. La diferencia, Corvus en aquel momento hacía miniaturas mucho mejores. Sobre todo las de ciencia ficción, digamos, muchísimo mejores a las de Workshop. Pero bueno, Workshop, entramos, de todos los juegos que había, nos quedamos en Corvus porque era un conjunto de cosas. Claro, o sea, al final entrasteis porque eso, pues era el decaimiento de Corvus, de Games Workshop y el aparecer alternativo, ¿no? De otras cosas. Que eran un conjunto. ¿Y tú qué dirías que era lo que más te enganchó? Igual la ambientación, entre otras cosas. ¿O dirías que en ese momento ya destacaba el sistema de juego?
Sí. totalmente diferente. El sistema, o sea, yo me compré las miniaturas para utilizarlas como unas partes miniaturas que eran una mezcla, un Saladín o la SIG, no sé qué, para utilizarlas para el Guardia Imperial, el equipo de Inquisidores, no me acuerdo cómo se llama. Que era el Inquisidor con su séquito y sus asesinos y no sé qué. Entonces yo me los compré por ahí, investigando, dije, qué guapo está esto, y ahí ya atas. Y cuando probé el juego dije, esto es increíble. Digo, este juego es. O sea, ya, porque digamos, el lore y la comunidad la descubres, es lo último que descubres, ¿no? Ya. Primero te tiene que gustar el juego, tienes que jugar y ir a un torneo y tal. ¿Qué pasa? Ahí descubrimos el juego y comparado con Workshop le daba 1.000.000 de patadas. ¿Sabes? Le sigue dando, las cosas como son, 1.000.000 de patadas. O sea, es decir, porque está muchos escalones por encima de lo que es. Por mucho que digan y que venga un Warhammer aquí, está muy por encima en un juego. Claro, si te gusta un juego simple y simplón, pues bueno, pues perfecto. Pero si quieres un juego complejo, elaborado, con profundidad y sobre todo con esa capacidad táctica tan libre y abierta, estaba a años luz de Workshop. Entonces, cuando descubrimos eso, fue enganchada total. Y cuanto más rascabas, o sea, cuando más deshojabas la margarita, cuanto más capas veías, mejor era el juego. O sea, la comunidad, claro, Warhammer era tan asqueroso como es ahora a nivel de comunidad. O sea, era que vas a un torneo y vas a competir a partirte la cara, pero te lo pasas bien menos veces. Claro, nosotros nos había pasado también con que las comunidades eran muy cerradas, además, porque no se querían juntar, porque yo me acuerdo que en aquel momento yo organizaba torneos, intentando hacer torneos grandes, y la peña de Warhammer no había manera, porque no querían ir, porque estaban todos peleados, era una cosa terrible. O sea que y justo al poco de jugar, el competitivo, por así decirlo, siempre es algo que siempre te ha interesado en el mundo de los juegos de las minis. O el torneo como tal. No, yo si pudiera solo jugaría con los colegas y campañitas y jijijajas, como hace mucha gente. Lo que pasa es que al final estos juegos viven del competitivo. El competitivo es lo que te motiva a comprar más miniaturas, lo que te motiva a jugar más, lo que te motiva a irte a otras comunidades a jugar. Yo si solo juegas con tus colegas nunca te vas a ir a Madrid a jugar, ¿sabes? En cambio nosotros, por ejemplo, una cosa que nos motivó, lo que nos enganchó tanto el juego, hostia, pues se juega en Madrid, hacen el Nacional. Y fuimos al Nacional a Madrid, ¿sabes? Claro, llevábamos 4 meses jugando y a los 4 meses, oye, pues vamos, o sea, que se juega en Madrid un Nacional porque el juego es español, oficial, con gente del staff, y nos fuimos a Madrid, ¿sabes? Coges un vuelo, pim pam, y a partir de ahí ya fue enganchada. Y es una cosa que ahí es cuando descubrimos lo guay que era la comunidad, lo amable que era la gente, lo abierta que era, la diferencia abismal que había con el trato en la comunidad. Porque te digo, igual hay alguien de 40.000 que escucha esto y se lleva la mano a la cabeza, pero es lo que hay. Es lo que digo, ahí la comunidad era súper abierta, súper amable, había muchísima diferencia. Evidentemente, tú podías ir a un torneo de 40.000 y encontrar gente encantadora, ¿sabes? Sí. Pero el ambiente general no era igual que el de Corvus en aquel momento. Hombre, tú en principio has vivido las dos cosas, ¿no? Entonces puedes comparar, al menos con tu experiencia personal. Sí, es igual que como el Magic. No es lo mismo irte a un torneo de Star Wars, ¿cómo se llamaba? El de los daditos con cartitas, ¿sabes? Destiny, que sacaron hace unos años Destiny. No es lo mismo irte a un torneo nacional de eso que irte a un torneo nacional de Magic, ¿sabes? O sea, el ambiente no tiene nada que ver. Pues es lo mismo, es básicamente lo mismo. Y entonces lo primero que llegó a ti era un popurrí de minis, y luego, ¿cuál fue tu primera facción o con qué empezaste a jugar? Chinos y Forever chinos. Sí. Aún tengo todas las minis originales que me compré. Sí, tengo minis viejales que de locos. Sí, pero a mí, por trasfondo, me parecían los más. Y en aquel momento eran las mejores minis, mira lo que te digo. Con el Ouija el pata de pollo y todo aquello, eran las minis más chulas. ¿Sabes? Porque qué guay, es que las miniaturas, por ejemplo, de combinado de aquel momento, que venía un. Hostia, tío, no me acuerdo. Guay, eran horrorosas, tío. Los primeros Morat eran, claro, incluso en aquel momento te parecían feas. Imagínate, ¿sabes? Claro, y las que estaban más recién renovadas eran China, que habían renovado el starter, no sé, y eran súper bonitas, tío, súper bonitas. Claro, cogí chinos y después por lore hablaban y ya yo ahí te quedas. Chino. Y aparte de chinos, ¿qué más has tenido? ¿Qué has llegado? ¿Te entró la vena coleccionista y tuviste un poco de todo? ¿No? No te creas, he tenido. O sea, chinos llegué a hacerme todos los sectoriales, a medida que iban saliendo. Y me hice, o sea, Servicio Imperial, después cuando salió Invencible, japoneses también tuve. Japoneses los vendía Ferra, me acuerdo, se los quedó él.
Y después ya empecé a diversificar, me hice caledonios, que me hice todo caledonios, y me empecé a hacer sectoriales sueltos. Ya, Empecé a hacer EC también un poquito, sobre todo EC fue por Zoilo, por la campaña que hicimos en la tienda. ya. Y entonces por tener los malos yo me hice EC y también tengo algo de C, algo de Tunguska ahora, pero yo te diría que chinos es lo que más tengo, con mucha diferencia. Bueno, aparte hace poco ordené todo lo que tiene Infinity para poner cosas en Wallapop. Y chinos es lo que más tengo con mucha diferencia. Y después lo demás, segundo caledonios, y después lo demás son pupurris, son cositas. Pero sí, Ya. son ejércitos jugables, pues son listas completas, Sí, pero no son no es sectorial un completo. sectorial entero tampoco. No, O cercano a tenerlo entero. que va. Lo imprescindible para jugar y hacer 4 listas alternativas, y ya está. Bien. Y pintado y eso, sí. O sea, tú en principio, yo he visto que le das a pintar, ¿te gusta? Y lo que pasa lo es has que no hecho un tengo. montón. Sí, esceno sí, pero sobre todo para mesas. No esceno muy elaboradísima, pero sobre todo para mesas, para hacer mesas sí. Pero claro, como yo tenía la tienda, todo al final, antes de la tienda tampoco tenía muchas cosas hechas. Hice alguna mesa para Infinity porque estaba guay y tal, no sé qué. Porque de Warhammer en la tienda no había. En la tienda que íbamos a jugar nosotros no había. Entonces, claro, si queríamos hacer Infinity nos la hicimos nosotros. Porque en aquellos tiempos no existía la de cartón. No. ¿Sabes? Había unas recortables por internet que hizo un chaval y todo el mundo utilizaba esas y nosotros queríamos hacer cosas alternativas, pero que va, no existía la de cartón. Claro, que a diferencia de Warhammer 40.000, claro, la densidad tenía que ser muy alta, entonces inventaban muchísimo. Y había muchas, y de ahí empezamos a hacer mesas. Y cuando yo hice la tienda, como era el juego principal, pues llegué a tener 14 o 15 mesas. Luego hablamos de la tienda más adelante, que me interesa sacar de ahí chicha, pero antes vamos un poco con el podcast, ¿no? Con hora crítica. O sea, ¿cuándo decides o te da por hacer hora crítica? Cronológicamente eso está mezclado también. Sí, me imagino que sí, ¿no? Que la tienda irá entre medias también, porque la tienda se llamaba Bakunin, ¿no? Bakunin Shop. Sí. Claro, al final era una mezcla del cachondeo de jugar un poco con el nombre de Bakunin y porque era un poco representativa lo que iba a ser la tienda. Éramos principalmente infiniteros y además con el rollo este alternativo porque yo no tenía workshop en la tienda. Vale. No tenía workshop ni tenía Magic en la tienda. O sea que todo es del mismo caldo. Pues entonces sí, hablamos de la tienda. ¿Qué vino antes? ¿Qué fue antes? La tienda, entiendo. La tienda. Vale. La tienda, porque el podcast nace en la tienda. ¿Cuándo abriste la tienda? 2014 abrí la tienda. O sea, imagínate, yo empecé en 2011 con Infinity. Cronológicamente lo que digo, jugamos un par de años, no sé qué, empezamos a ir a los interplanetarios, cuando no existía el interplanetario, pero empezamos a ir al autonómico, a Madrid, al nacional y tal. Y viajábamos una vez al año para tal. Y ahí decidí abrir la tienda porque la tienda que íbamos nosotros a jugar a Warhammer cerró. Vale. Estuvo un año y pico cerrada y yo la reabrí otra vez. En Manacor no había nada más. En Manacor. No, estaba esa tienda y cuando cerró esa ya no había nada. Entonces yo estaba cansado de mi trabajo y dije, mira, voy a lo que hacías en el momento, ¿no? Cobras todo el paro y lo metes y te tiras a una tienda de miniaturas. A ver qué sale, ¿no? O sea, quiero decir, no hiciste mucho cálculo mental, paranoias empresariales y tal antes de empezar. No, porque nosotros la idea fue más pasional. No, la idea era, la tienda tenía un formato que era papelería y tienda. Entonces la idea era recoger el mismo formato. La tienda no la llevaban nada bien y decir, vamos a llevarla bien. O sea, heredar un poco. Heredar un poco el formato porque tienes como un negocio que la idea era te mantiene firme, que es el tema de la papelería, que es muy estático, es un producto muy estático, muy fijo y eso es en lo que te mantiene el mínimo de facturas y después sacas el crédito un poco con las miniaturas. Lo que pasa es que al final yo empecé con un socio, el socio al final se cayó del barco a medio... Y ya una vez que se salió él, ya me quedé solo y aún así seguí para adelante. Y a los 6 meses de llevar la papelería dice, yo no puedo llevarlo todo porque la papelería es súper esclava. Tienes que abrir de lunes a domingo porque vienen los abueletes a buscar el periódico y era esclavísimo, niveles brutales. Dice, yo esto no puedo llevarlo porque me va a morir aquí. ¿Sabes? Porque claro, abres a las 6 de la mañana para entregar los periódicos
y después tenías que estar hasta tarde porque la gente de las miniaturas estaba hasta las 7 o las 8 de la noche. Y había mesas de juego. Bueno, sí, En la era una combinación, tienda. curioso, ¿no? Sí. Era una papelería delante con la tienda de juegos. En vez de las papelerías esas que tienen muchos recuerdos, regalitos y mierda, Sí, pues era, en vez de la parte de papelería y unas de estanterías tener de minis. los regalitos, había miniaturas de minis. O sea, Sí, yo había estanterías recuerdo con que miniaturas. en mi pueblo, por ejemplo, las Magic se vendían así, en una librería, una papelería que de repente decidía traer Magic porque Claro. empezaba y tal y cual. Pues esto nació igual. O sea, era una papelería que montó el señor, empezó a llevar Warhammer porque a él le gustaba, históricos y tal, y con el tiempo pues se la cedió otro chaval y la llevó. Claro, la idea era, joder, esta gente no lo lleva bien, pues no lo llevaba bien, ¿sabes? Si lo gestionas bien, esto puede funcionar. Dijimos, si lo gestionas bien, esto puede funcionar. Y funcionó. Lo que pasa es que incluso quitamos la Quitasteis papelería. la parte de papelería. Y aún así funcionaba. Y te daba un mínimo, te daba un sueldecito que estaba correcto, normal, ¿sabes? Digamos, el sueldo un poquito más del sueldo mínimo. El problema es que con los años, ya cerrando lo de la tienda, yo lo que me di cuenta es que es un mercado y un producto que siempre va, no puede crecer, no puedes aumentar el margen de beneficio, o sea, siempre va a ser el mismo margen, ¿sabes? Y el margen es muy pequeño. En el Para producto. un producto, en el producto el margen, Y tampoco el puedes margen enganchar a mucha mí me más son los cojones, gente, ¿no? yo lo digo, me son los cojones, es sobre un 30, un 35%. Sí, Entonces, ¿qué pasa? sí. Tú lo piensas bien, tú imagínate, tienes una tienda de miniatura o calcular las tiendas de miniaturas, los que escuchas que tengáis en casa, cuánto tienes que vender para más o menos que una persona saque un sueldo. Entonces, el cálculo rápido, imagínate, con 10.000 euros son 3.000 euros brutos, de ahí tienes que sacar IRPFs autónomos y tal de cada mes. O sea, imagínate que cada mes tienes que vender entre 12 y 14.000 euros para sacarte un sueldo de 1.400, ¿no? 1.500 euros. Mucho me están pareciendo. 14.000 euros con el descuento aplicado que le haces a la gente, siempre tal. Tú fíjate qué cantidad de material eso. ¿Cuándo es que te das cuenta? Eso lo hicimos hace muchos años, me acuerdo. Que hice un podcast que solo para Patreon hablando de todo esto, pero es una curva de 2 horas hablando de cálculos de precios y de tal. Pero básicamente el resumen es, como el margen es pequeño, porque el margen es pequeño, pues yo en recambios trabajé muchos años en recambios de coche y el margen era mínimo un 50 para la tienda. Imagínate, y con productos que se venden muchísimo, muy caros y con mucha rotación, imagínate un producto con mucho menos margen y con muy poca rotación, ¿sabes? Y además también, y encima más caro, comparativamente, bastante más caro, porque un juego de mesa o un ejército no lo vendes todos los días, vale 100 euros, es muy poco rentable. Entonces, cuando hice números a los 3 años, dije, esto no tiene arreglo. Entonces, no tiene arreglo, o sea, no puedo arreglarlo. No puedo arreglarlo. Yo hacía muchas cosas alternativas. Hacíamos muchísimos torneos, pintaba muchísimas miniaturas por encargo. Entonces dice, o vuelvo a poner un producto alternativo que me ayude a pagarlo todo, como puede ser la papelería, no, pues ya lo probé y es una mafia el tema de las papelerías. Y la prensa es una mafia montada en toda España. Sí, es así, ¿eh? Es una puta mafia, es un monopolio terrible. ¿Sabes? Es terrible, es una mafia. Entonces, claro, eso no quiero volver. Digo, sí, además es bastante turbio. Y el tema de lo que monta siempre la gente es un bar o un rollo bareto, cafetería, en el que tú vas allí, vendes tus 4 chucherías y tus 4 mierdas y te sacas un sobresueldo. Y dije, yo no quiero montar un puto bar, tío. Y al final cogí y cerré. Ya, de eso hemos hablado alguna vez. Y, por ejemplo, en las tiendas cada vez te meten más lo del tema de chucherías y productos y tal. Yo creo porque tendrá un margen mucho más grande, ¿no? Sí, la cafetería, porque es un producto muy accesorio a cualquier cosa. Tú puedes tener una peluquería y poner una cafetería y sacarte de cada corte de pelo un café y una cerveza de cada corte de pelo. Entonces, claro, es un extra. Pues es lo mismo. Cada vez que viene alguien a comprar un juego de mesa, a echar unas partidas y tal y cual, se bebe 2 Coca-Cola, toma 2 Coca-Cola, café y vas rascando pasta. Pero yo dije, yo no quiero tener un puto bar porque sigo estando solo. Entonces yo no voy a tener un puto bar y además llevarlo todo, tío. Es que yo creo que la clave que has dicho de sigo estando solo, al final lo que me da la impresión es que muchas de esas tiendas al final son autoempleos. O sea, da para que tú te saques un sueldo la mayoría de los meses, pero como te plantees meter una segunda persona trabajando a la que le tienes que pagar y cotizar, te rompe todo, ¿no? O sea, entonces eres esclavo de tu tienda. El mismo sueldo que tienes tú a cambio de esos 12, 14 mil euros, tienes que volver a generar 12, 14 mil euros para volverle a pagar a esa persona. Igual no tanto, pero sí 10.000 más.
Entonces estamos Sí, hablando ¿no? O de sea, 24.000 euros para que si los estás dos... pagando 1.500, tienes que contar que son unos 3.500, igual más. O sea, el cálculo es casi el doble. Tú calculas que si Sí. le vas a pagar 1.200, pues le vas a acabar pagando 2.000, 2.200, 2.300. Depende del IRPF y tal. Entonces, claro, al final tienes que volver a generar otros 10.000 por cada persona que tengas. Imagínate, 2 personas en la tienda, 20.000 euros. Ya. 24.000 euros para poder pagarlo todo, claro. Y eso con un alquiler normal y sin cosas locas. Es decir, no es rentable. Ni es aquí rentable, ni no es rentable para nadie. Porque hay empresas como Goblin y que tienen franquicias o empresas que llevan mucho funcionando. O porque ya tienen la rueda hecha, o porque tienen grandes descuentos. Goblin también se autodistribuye, tiene precios de distribución en muchos productos. Tiene una rueda muy grande, tiene no un monopolio, pero tiene algo conseguido raro con los ahí, años, porque ¿no? sí, porque A cierran base tiendas, de cada vez invertir, cierran tiendas y abren esta franquicia. Que como son abren franquicias. distribuidores también, tendrán más margen en los productos que Porque hay ellos distribuyen. consiguen varias cosas. Consiguen el tener más margen, consiguen una mejor rotación, porque como se pasan productos entre tiendas, tienen una mejor rotación. Entonces tienen como. Pero sigue sin ser rentable. Yo no creo que que haya un tío, el dueño de Goblin, vaya con un Ferrari. Es decir, sigue siendo un producto con un margen pequeño y con una venta residual comparado con. Aunque tengas un monopolio, es igual. O sea, es algo muy residual. Sí, Digo, sí, no sí. vamos a ver al tío yendo en helicóptero a los torneos, para decirlo No, así. no. No. Y claro, porque tú al final tomaste dos decisiones o X decisiones que pueden ser determinantes en ese sentido económico, que puede ser no meter workshop y no tener Magic. Porque yo de las Magic sí que he oído que tienen un margen mucho más alto o que se gasta más dinero la gente, no sé. Porque, mira, al final era. Eso fue una decisión más pasional que estratégica, pero al final a mí me dio la razón. Me dio la razón porque workshop era porque convicción pura, pero lo compensábamos, te lo aseguro. Sí. Que nosotros vendíamos mucho y. Como workshop siempre maneras, se ha dicho que a las tiendas ha habido épocas que las trata muy bien y épocas que te da con una vara. Justo te iba a decir que era un momento en el que trataban muy mal a las tiendas con márgenes pequeños y era que te obligaba a hacer compras mínimas cada X tiempo para mantener y era una cosa terrible. Entonces, a mí no me interesa. Sé que el jugador de workshop no juega en la tienda, ¿sabes? Muy de comprar y de irse. Y nosotros lo compensamos porque vendíamos mucho juego de mesa y éramos los putos amos en Infinity, los putos amos en X-Wing, los putos amos en Armada, los putos amos en Crossmaster. Y éramos los amos en todo lo alternativo, éramos los amos. Sí. Era a Dreadball, a todo se jugaba en Bakunin. Tú querías, y además, ya digo, iba con el nombre, iba con la identidad de la tienda. ¿Querías jugar a Workshop? Pues tenías Workshop y tenías Goblin. ¿Querías jugar a juegos alternativos? Te ibas a Bakunin. Y la gente cogía de palma, cogía su coche, 40 minutos de coche y se venían a Manacor porque es donde estaban los torneos de las cosas que no hacían en Palma. Después Goblin lo empezó a hacer, ¿sabes? El hacer los eventos de X-Wing, Infinity y tal. Pero los papás de los juegos alternativos en Baleares era Bakunin. ¿Sabes? Y montaste, los juegos de mesa éramos... que montaste muchos eventos, al final porque lo viste también una posible forma alternativa de ingresos o para atraer jugadores. Era todo. Bakunin era una comunidad, o sea, era una tienda, pero que era una gran comunidad. Y ya te digo, básicamente después se acabó transformando en un club y muchos de los colegas que yo tengo actualmente son los clientes que tenía en su momento. Es decir, Ferra, toda la gente que conozco ahora, todos mis colegas son la gente que eran clientes. Y fuimos colegas muchos años. ¿Por qué? Porque se creó una gran comunidad. Además, una comunidad muy abierta. El rollo que teníamos yo era muy duro con los jugadores que todos conocemos, los jugadores que generan mal ambiente y tal y cual. Por eso yo no quería magiqueros. A mí los de Workshop, si no venían, me da igual, porque lo que digo, había mucho picado, mucho, ¿sabes? Con esa vena competitiva, mucho generador de mal ambiente, todo eso no había en Bakunin. O sea, siempre hay gente mejor, pero, ¿sabes? Pero no se fomentaba eso, se fomentaba el buen rollo, el pasarlo. Entonces, cada fin de semana había 2 o 3 eventos. O era un torneo, o era una quedada, o era una quedada de pintura, o era un curso. Yo hice un montón de cursos de pintura, de orografía, de todo. Entonces siempre había cosas en Bakunin, siempre. Mucha gente pasaba por allí porque quería.
Entonces, yo creo que creamos una buena comunidad. Sí, le digo, sí, la tienda era la hostia. Y luego quedó, ¿no? Porque cerraste la tienda y quedó un club. Quedó el club, claro, se cogió todo lo de la tienda, se traspasó a un club. El club, como recompró las 4 estanterías y las 4 cosas que quedaron de la tienda, y se heredó un club que aún hoy día de hoy sigue. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora mismo el club sigue existiendo, sí. Y se llama Pacunin Club y está en la misma calle, o sea, que imagínate. Sí. O sea que realmente, claro, ahí, o sea, el nombre dice también que, o sea, era Infinity, ¿no? El juego en ese momento, el que más... Siempre fue Infinity el juego padre, o sea, el main juego, el juego principal era Infinity. Y ¿sabes? por Luego se eso jugaba también... a muchas cosas, sí. pero Infinity. Que por eso también decía que igual también de ahí sacasteis el podcast también, ¿no? El podcast nació porque yo quería hacer un podcast de la tienda, porque en aquel momento ya me parece que no era tan común, hace 10 o 15 años, no era tan común tener un podcast de tu tienda, ¿sabes? O sea, el podcast interno en el que tú contabas lo que pasaba en tu tienda no era tan común, empezaba a ponerse de moda, empezaba a ser más común. Y ahí dije, hostia, qué guapo, cómo molaría. Pillamos unos micros, porque Miwi, cogimos a Miwi, que era un cliente, colega, que después que era técnico de sonido, pues tiene una banda y le gustaba mucho el sonido, entonces nos dejó sus micros, sus mesas de mezcla y empezamos a grabar. Y al final creamos Más Allá de Mordor. ¿Y qué pasa? Otro cliente que era Juan Roger, que ahora la gente lo conocerá porque Más Allá de Mordor siempre ataca, pero ese podcast lo empezamos nosotros, empecé yo, con Miwi y con Juan Hervás, otro cliente que aún ahora es el presidente del club, para que veas, todo quedó en familia. Sí. Empezamos el podcast, entonces buscábamos a alguien que fuera más locutor que nosotros, porque no teníamos experiencia nosotros, y entonces ahí ya, entre comillas, fichamos a Juan. Y Juan es el que empezó a ser locutor, pero sobre un podcast que habíamos montado nosotros y que yo llevé hasta los últimos años. Lo llevé yo, que siempre estaba yo de colaborador, pero también era el que conseguía las entrevistas, el productor y director era yo de Más Allá de Mordor. Sí, yo Más Allá de Mordor no entré, digamos, no tenía un seguimiento, me escuché pues las típicas entrevistas de... O sea, cuando había una entrevista de Infinity, la verdad que tal, y luego había pues eso, había superhéroes y cómics y cosas así, ¿no? También. Claro, si tú ves los primeros, antes de que después yo se lo cedí a Juan, cuando montamos Hora Crítica yo se lo cedí a Juan. Y entonces todo lo que escuchan todos los primeros programas son solo de la tienda. Es decir, hablan de los juegos de la tienda, de lo que ha pasado en la tienda, de la comunidad, porque eran pocas, o sea, Más Allá de Mordor eran pocas de la tienda. Sí. ¿sabes? Y nació como pocas de Bakunin Club. Pues está interesante igual escuchar esos capítulos. Yo no los he vuelto a escuchar. He escuchado el que he escuchado muchas veces es el de la historia que contamos la aventura para irnos al Interplanetario con el TAC. Con el TAC, sí, es buenísimo. Ese es el mejor de todos. Para mí es el mejor de todos. Que son las historias de los viajes y los interplanetarios, esos son muy guays. Pero sí, después, cronológicamente, la tienda cierra en 2018, 17-18, y claro, nosotros seguimos jugando y cuando cierra la tienda empezamos a hacer Más Allá de Mordor, Hora Crítica. Que dijimos, vale, ya no tenemos la tienda, pero seguimos jugando Infinity, seguimos viajando, vamos a crear Hora Crítica. Y en ese momento estaba sin petaca y no sé si había... Que justo... No, empezamos nosotros y terminaron ellos al mes. Sí, o sea, coincidimos un mes. Sí, coincidimos un mes. Además nos vino bien porque ellos cerraron el primer Empezasteis con Patreon. Claro, no es que empezamos. Los 2 primeros meses no había. Lo que pasa es que ellos cerraron y dijimos, hostias. Y le dije yo a Amado, ¿habéis cerrado el Patreon? Sí, porque ya tal y cual lo dejamos. Te digo, pues yo lo voy a abrir si no te sabe mal. Me dijo, haz lo que quieras. Y abrimos Patreon. Claro, recibimos todo el Patreon. Y yo creo que Hora Crítica sí que fue la época de Hora Crítica, los 2 o 3 años potentes de Hora Crítica. Hostias, es que éramos un cojón de gente, tío. Y teníamos una cantidad de escuchas brutal, ¿sabes? Y además eran escuchas muy reales. Es decir, si ponía que le habían escuchado 900 personas, eran 900 jugadores de Infinity que habían escuchado el podcast. Sí, era una barbaridad. Hora Crítica fue una ida de olla. O sea, 50 y pico Patreons a la vez ya llegasteis a tener, ¿no? Llegábamos a ingresar cada mes 400 euros.
que regalamos viajes, estancias, regalamos packs, Kickstarter, campañas de crowdfunding completas, se las llevaba todas Vicen. O sea, hicimos locuras, porque, claro, compramos este micro aún es de hora crítica, brazos, o sea, mesas de mezclas. Claro, porque. Y aparte de toda la entraba, técnica, luego hubo mucho sorteo, mucha historia. cada mes, claro, nosotros no nos quedábamos nada, o sea, era, comprábamos técnica y sorteábamos. Y claro, cada mes sorteábamos 300 euros de material, una locura aquello. Hubo un par de años increíble. Y de ahí nació, lógicamente, el European Infinity Challenge, que es el torneo de. El mejor torneo que se ha hecho nunca. Y ya está. Yo lo digo con todas las letras y, y hay poca discusión. Hay poca discusión. Es difícil decir otra cosa, la verdad, porque. Tienes que ir al interplanetario y tal, pero ya hay gente que te lo discute. Hay gente que dice, a mí me gusta más el EIC porque el hotel. Claro, pero aquello es una fumada como un piano, ¿sabes? Que no se puede repetir en otros sitios ni en He intentado, A mí, yo he hablado con mucha gente intentando replicar el EIC en Alemania, por la península y no lo ha conseguido nadie replicarlo. Volviendo al podcast, claro, tú, o sea, entiendo que siempre has tenido curiosidad por el tema podcast o radiofónico o así, ¿no? Porque dijiste tú, bueno, yo no soy locutor no tal, pero yo decidí hacer el podcast de la tienda porque ya, o sea, por lo menos eras escuchante, ¿no? Porque ahora es verdad que ahora hay un boom de podcast que puedes pensar que es algo como muy mainstream, pero hace 10, 15 años había muy poco podcast o te lo descargabas de webs y cosas así. En aquella época había iVoox prehistórico y era la órbita de Endor y los 4 podcasts grandes que había. Y ahora mismo que todo el mundo lo sube todo a YouTube y podcast, eso en aquellos tiempos no existía, no existía nada. Entonces, el YouTube era muy prehistórico, también había poca gente que lo subía. O sea, no era tan mainstream como ahora que sí que todo el mundo tiene un podcast o que todas las empresas hacen podcast o que es algo muy común. En aquel tiempo era mucho menos común. Ahí tampoco es que fuéramos pioneros porque sí que había bastantes. No, hombre, desde luego. Nos subimos a la ola. Heredasteis el hueco de Sin Petaca. Así en el mundo lo que pasa es que nosotros habéis sido únicos. Decidimos hacer algo como nacimos como algo diferente a Sin Petaca, porque Sin Petaca era el café para cafeteros. O sea, era mucho lore, mucho hablar de reglas. Y nosotros era actualidad. Sí. Y la razón de que parara Hora Crítica en su momento es que pospandemia y tal y cual, la actualidad murió. O sea, porque murió en pandemia después de las píldoras, aunque después tuvo un renacer que hicimos un poco de todo. Pero la época dura, que son los 3 años duros de Hora Crítica, de Hora Crítica potente, murió en pandemia porque, claro, nosotros vivíamos de la actualidad. Vivíamos de los torneos, de hacer entrevistas con gente, de los satélites, de todas las novedades. O sea, vivimos, para mí, el mejor momento de la historia de Infinity. Empezasteis con capítulos como de iniciación también, de intentar captar a los jugadores nuevos o introducirles y tal, ¿no? Yo recuerdo que igual los primeros... Hicimos muchas cosas, pero qué va, tío. Hicimos muchas cosas. Me escuché yo no hace mucho uno de los primeros y eran, yo te digo que eran toda actualidad. Había siempre, había un poquito de intentar hablar de una cosita, pero era siempre como pinceladas. Porque era básicamente, hey, ¿qué ha pasado? ¿Qué novedades hay? ¿Qué se cuece en la comunidad? Vamos a hablar con este tío de México, con este jugador de no sé dónde. Y era como un programa de radio. Mamá, muy radiofónico, muy rollo radiofónico en directo. Hacíamos falso directo y después pasamos a hacerlo en directo. Sí, entonces era como muy radiofónico, muy improvisado, muy a ver qué pasaba. O sea, no improvisado, ¿no? Pero como muy al momento, muy radiofónico. Era el rollo de que persona también. Claro, es que también hicimos directos. Como el programa era en directo, pues pasamos a hacer directos en los EIC, también hicimos directos en el Interplanetario, hicimos directos. Es que también se creó otra comunidad maravillosa de. Sí. Bueno, vosotros sois, tanto tú como toda la gente de los Patreons, del grupo que hay 30 y tantos Patreons, son un grupo de colegas. Yo lo digo hace siempre, es el grupo con el que más hablo y con el que más miro de todos los días. Es el grupo que más hablo y es un grupo de colegas. Aunque estemos en la distancia tal igual, somos los Patreons, que somos el grupo de colegas. Y todo nace de esa época. Todo nace de los 3 años increíbles de Hora Crítica en la cresta de la ola. Hora Crítica es otra de las cosas de esas que
Irrepetible. Sí, porque aparte, yo creo que coincido con el mejor momento de Infinity, que es de mitad de N3 justo en la recta final de N3, ¿sabes? Y porque lo último que hicimos creo que fue de Luzbol y todos los libros que Uprising y todo lo que salió al final. Entonces hicimos la gran época, para mí la gran época de Infinity. Sí. Estoy de acuerdo. Yo creo Además, que en aquel momento es muy... Y, por ejemplo, muy único. iba a decir... o sea, el nombre es Hora Crítica. Y durante un tiempo igual nos llevamos la fama de ser demasiado duros con Corvus, o igual llegamos a pasarnos en algún momento. ¿Qué puedes decir una de cosa. eso? No, te voy a decir una cosa. No fuimos duros, fuimos visionarios. Mira lo que te digo. Porque nosotros fuimos muy duros con cómo se pintaban las cosas. ¿Te acuerdas? Fuimos muy duros con la última época de pintado de Ángel. Fuimos muy duros con esculturas. Fuimos muy duros con muchas cosas. Y no sé, y fuimos duros y el tiempo nos ha dado la razón. Porque no se mejoraron muchas cosas. Es decir, fueron a peor. Nosotros nos cansamos de quejarnos. O sea, llegó un momento en el que fue una combinación de cosas, pero también llegamos a no quejarnos, a cansarnos de que... Sí, yo creo que los oyentes igual Los- también en algún momento se cansaron de eso también. Sí, Pues sí, la no, yo fama creo que que nos nos ha cansamos quedado. todos un poco porque pillamos la época maravillosa, preciosa, personal, que todo iba para arriba, todo era maravilloso, y cuando empezó a decaer. Entonces empezamos a quejarnos de, chavales, no nos gusta la pintura, no nos gusta lo que estáis haciendo, no nos gustan estas decisiones, no nos gusta que no estéis sacando fax, que no estéis haciendo esto. Y llega un momento, oye, tíos, que queremos que continúe vibrando, que continúe efervesciendo el juego como el año pasado, ¿no? Porque ahora ha pasado muchos años de esto, pero queremos que continúe efervesciendo como hace un año, tío, venga, dale. Y ahora lo ves y no éramos tan críticos. En aquel momento lo parecíamos porque éramos los únicos que nos quejábamos de algo. Era lo único que decíamos, chavales, esto no está bien. Ahora todo el mundo se queja de muchas cosas, ¿sabes? Ya. Pero ahora es algo como más habitual porque... ¿Cómo aquel ves la momento- situación actual de A ver. tema redes? O sea, porque ahora YouTube tiene mucho más peso, aunque igual en Infinity tampoco ha pillado tanto. Ahora es verdad que hay 3, 4 podcasts, o sea, o tres podcasts funcionando más o menos continuamente, por lo menos en castellano. Está ahora... Es diferente, ¿no? El tema ahí. También los podcasts, por ejemplo, como este son online, que condiciona, quieras que no, o sea, no sé, ¿cómo ves la situación actual? El Porque tú problema también de has empezado muchos podcasts porque estabas y Videoforum, RCC, cuando ahora Crítica intentamos que fuera variedades, más rol, más juegos de mesa, no sé. Hemos empezaste intentado a probar cosas de hacer juegos de eso. mesa en YouTube, tal, y al final has acotado. Hemos intentado hacer muchas cosas porque, claro, al final teníamos todo el chiringuito montado, de una manera, toda la estructura montada de podcasting. Y claro, la idea era, hostia, ya tenemos esto montado, vamos, y nos gusta, y tenemos un público fijo, o sea, vamos a seguir haciendo cosas. ¿Sabes? Ya quitamos el Patreon, incluso no era ni por la recaudación ni nada, porque el Patreon enseguida se quitó, se mantuvo un tiempo, cuando vimos que no iba a ningún lado, pues lo acabamos quitando y seguimos haciendo el mismo contenido. Yo creo que el problema es que Hora Crítica funcionó en un momento muy concreto en el que el juego estaba en su mejor momento de siempre, o sea, en su prime. Los 2 o 3 años de prime de Infinity, porque tú dirás que ahora hay más miniaturas, el juego está mejor, o hay más facts, o las lo que tú reglas quieras. están más, ¿sabes? ¿no? Sí. Nada, no. Había un momento perfecto, dulce, que era el momento de crecimiento y que pero aún mantenías la novedad y aún había... Y no era tan empresa, sino que era más, aún era grupo de colegas y vivimos ese momento. En el momento que eso desapareció y se volvió más profesional y la pandemia y tal y cual, yo creo que, claro, nosotros también perdimos esa motivación. Entonces, es una combinación de cosas. Tú pierdes la motivación porque ya no te interesa tanto, porque ya no estás tan motivado, y juntas que la comunidad se ha diversificado más, ya no hay esa unión en comunidad, que todo el mundo se conocía, que todo el mundo había siempre historias que contabas de un sitio a otro. Entonces, pillamos un momento perfecto. Entonces, ahora es un poco general. Hablar de Infinity es hablar como de cualquier otra cosa. Es como, ahora, si vas a hablar de Infinity, pues hablar de Infinity o puedes hablar de lo que quieras. O sea, de lo que quieras. Sí, o de cualquier otro no, juego, ¿no? Que podrías abrir.
o de juegos de mesa en general. Sí. Hacer un podcast de juegos de mesa, pues lo mismo que hablar de Infinity, entonces no tiene un kit especial. Lo único que tiene de especial comparado con otros juegos es que estás hablando a un nicho muy concreto. Entonces estás hablando solo de un juego, como si hicieras un podcast que solo habla de Catán. Pues Ya. haría gente que juega a Catán, pues escuchará tu podcast. Pues es algo así. Eso es. Yo creo que yo lo veo ahora en la distancia. Yo sí que ahora he vuelto a jugar y en N5 y estoy haciendo alguna liga y partidas sueltas y eso. Estoy reenganchado un poco a Infinity. Y lo ves, es un juego. O sea, la comunidad está de puta madre, sigue siendo cojonuda y sigue siendo diferente al resto de juegos, pero ya no hay ese escalón, tanto de motivación, de efervescencia y de diferencia con el resto de juegos. Ahora todo el mundo tiene armies, todo el mundo tiene miniaturas increíbles, todo el mundo tiene mejores o peores pero buenos sistemas, todo el mundo tiene. Las empresas te dan pack de torneo, pero el pack de torneo no hemos hablado. Sí. También fueron los primeros en hacer pack de torneo oficiales. Entonces, todo eso ya lo hace todo el mundo, con lo cual. Y ya empieza un juego, si empieza con todo eso también. Estamos viendo muchos nuevos juegos que nacen con todo eso. Claro, yo cuando empecé Takure, bueno, que ya llegaremos, pero claro, ya empezó con todo. Tenías que tener el competitivo. Tienes que tener competitivo, tienes que tener el sistema organizado, tienes que tener los scouts, que los warcos, tienes que tener los pack de torneo. Todo eso lo tienes que tener porque ya es el mínimo que te piden para el mundillo. Si no tienes esto, estás atrás. Sí. Cuando antes era lo que te hacía diferente. Y entonces, bueno, ya has comentado que te metiste en 1000 fregados en organizar cualquier cosa, ¿no? O sea, hicisteis una liga, bueno, una Zoilo, una experiencia narrativa y con partida final mega apoteósica, ¿no? Eso entiendo que fue en el Increíble. club. Aparte, como he estado hablando antes con Kazu de cosas y los tengo aquí, mira, qué casualidad. Entonces, imagínate que fue una campaña narrativa que hicimos en la tienda. Es de lo que, sinceramente, una de las cosas que más orgulloso me siento es de esto, ¿eh? Es decir, y es algo que solo vivieron, igual que te podía decir que el podcast, por ejemplo, la crítica, tal, pero de que sí llegábamos a 800 o 900 personas cada mes o cada programa que hacíamos. Esto es una cosa que vivieron 25 personas, ¿sabes? Pero fue una partida de rol para 25 personas. Y una partida de rol separada en 3 años en la que editamos 3 libros y es básicamente jugar a Infinity con un trasfondo rolero y con partidas todas personalizadas. Estas partidas que es que ahora no me lo va a enfocar, ¿sabes? Pero eran todo misiones personalizadas, bosses y perfiles creados desde cero. Vamos, una cantidad de fumadas que no te lo puedes ni creer, ¿sabes? Y bueno, y mensajes ocultos que te llegaba un mail y te decía que de repente te habían hackeado y pasabas al otro bando. Una locura. Te digo, de las cosas que más orgulloso me siento. Y tanto que en Acheron a la campaña narrativa le puse el mismo nombre y será una pieza de continuación de esto, ¿sabes? Y así haremos canon. Y una ilusión hacer esto canon. No, hacer esto canon. Sobre todo hacerlo canon. Es decir, esa mierda que jugaron 25 personas acabará siendo canon en el universo. En el lore. Sí. Luego también montasteis un tag para llevar al interplanetario. ¿En qué interplanetario fue? ¿En el primer? No. Ese es. No, que va. No. O sea, vosotros conocisteis, o sea, vosotros fuisteis en el último de la estación. Yo he ido a todos los interplanetarios. Sí. Yo creo que ahora mismo ya soy la única persona. Aparte de los gallegos. ¿No? Con Gelois y con la empresa. Sí. A ver, y son eso muchos años os llevó haciendo muchas cosas. O sea, son muchos años juntos haciendo muchas cosas. Y resulta que es un no saber decir que no. Además, literal. Porque Gelois estaba haciendo lo de Tagline, ¿sabes? Toda la que fue otra campaña narrativa muy chula, que para mí es la mejor que se ha hecho y la última guapa que se ha hecho, que es una campaña real con efectos y personajes que nacieron después de esa campaña. Y claro, y después de la campaña, como en el cierre y la continuación tal y cual, no me acuerdo exactamente ahora cronológicamente cómo fue, pero fue en un interplanetario, hablaron de quería hacer un corto. Hicieron un corto en el que solo salía Bostria, Gelois y no sé quién más.
¿sabes? Entonces era un corto muy pequeño y Corbu dijo, hostia, esto está muy guapo, vamos a hacer un corto más largo con escenas de acción y personajes del juego y tal. De ahí Y salieron los nació el vídeos corto. estos de Alive y tal. ¿no? Efectivamente. Los vídeos de Timeline, Alive y que todo era un conjunto de historias. Entonces, en un nacional, creo que era un nacional en Madrid, yo me acuerdo que Geloy me lo comentó. Estamos haciendo esto, esto y esto. Y mi hermano era de aquellos primeros frikis, porque le mola mucho el friki, es ingeniero y tal, que se había comprado una impresora 3D. De los primeros. De esas impresoras 3D prehistóricas, pero que impresora 3D. Cuando se empezaba, no, ni siquiera se estaba empezando a hacer de moda, era una cosa súper friki. Y mi hermano tenía una. Y justo estaba Gelois allí, dijo, estoy buscando que hacer una impresora con una impresora 3D para que me haga el casco del EXA. No sé si es de claro, Sí, todo sí, nace sí, de ahí, sí. pero la gente no se acordará. Porque la gente Nace se acuerda de del TAC, hacer pero no un del puto casco. casco. De hacer un casco. Entonces nos dijo, hostia, ¿tú no tienes una impresora 3D? Sí, sí, sí. Hostia, qué guay, que no conozco a nadie que tenga. Oye, él me podía, si yo le paso los diseños esto, y a partir de ahí dijimos, yo le dije, coño, te lo podemos montar, yo te lo puedo pintar, pero yo soy pintor y tal y cual, no sé qué, al final lo hizo Chisco, ¿sabes? Pero yo lo monté, yo coordiné el proyecto para decir una manera, monté las piezas y Chisco fue quien las pintó y mi hermano fue quien lo imprimió. Y presentamos todo felices el de esto. Lo vieron en Corbu, me mandaron fotos, la gente que se lo ponía, fue increíble. Les quedó espectacular, un cosplay espectacular. Pero habían encargado de hacer una armadura. A otra, o sea, la armadura del mismo EXA se la habían mandado a otro persona y la armadura era terrible, era una cosa terrible. Terrible, estaba muy, muy mal hecha, ¿sabes? Era un cosplay. O sea, Las dos cosas no casaban juntas. No, era. Porque aparte la ropa estaba hecha por una modista, entonces la ropa era maravillosa, el casco era la hostia, pero la armadura era terrible. Entonces, a partir de ahí, tampoco había tantos vídeos de gente haciendo cosplay con Eva. Nos dijo, hostia, yo le dije, yo creo que lo podemos hacer. Y ya ahí me metí en el fregado de hacer la armadura del EXA solo. Y a partir de ahí se la mandamos también, que era como, te he mandado el casco, vale, ahora te mando la armadura, que esto está guapísimo. Oye, que manda presupuesto para meter un tag. Y ahí ya. ¿Sabes? Fue como, ya puestos. Venga, loco. Fue como, pues ya puestos, hacemos un tag. Y ahí hicimos un tag, ¿sabes? Y es el único tag que se ha hecho nunca, porque nadie lo ha repetido. Nadie ha tenido nadie está tan puto loco para hacer un tag. Que ahora mismo, ya te lo digo, lo haría totalmente diferente, aprendimos muchísimo. Ahora mismo es una locura lo que hicimos, además que se moviera y que haya una marioneta gigante de 8.000 toneladas. La historia está en el Más allá de Mordor, que para mí, como he dicho antes, es el más chulo. Básicamente el resumen es, había que mandárselo, cuando se lo íbamos a mandar, había que hacerlo por MRV, pues con quien tenía tratos, o sea, digamos el convenio Corvus. Y resulta que cuando fuimos digo, no, si no mandamos cosas tan grandes. Y fue como, hostia, ¿cómo lo hacemos? Oye, pues, ¿cómo lo hacemos? Y ya aquel que parecía a Gelois, que yo creo que casi se muere de ataques al corazón porque aquello eran todos problemas uno tras otro, le dije, mira, no te preocupes, yo mañana cojo un barco y te traigo el puto tag, porque había cerrado la tienda. De esas hacía poco que había cerrado la tienda y no estaba trabajando. Y le dije, mira, yo he cogido este mes de paro no tenía, pero este mes de un poco de asueto para hacer el tag. Oye, como aún no estoy trabajando, cojo la furgoneta y me lo traigo. Y lo metimos en mi coche, ¿sabes? Y cruzamos toda con mi hermano, porque mi hermano iba de sustituto. Como a mi hermano le iba bien la armadura, la hicimos a su medida y el casco. Digo, si al final no tienes a EXA, que mi hermano haga el EXA. Hicimos todos para allá. Y llevamos el tag en un monovolumen, el tag metido dentro. Fue una fumada, tío. Fue una locura muy, muy divertida y estuvo muy guay. Yo soy el único ariano canon que existe, que sepas que el único ariano de imagen real que se ha visto nunca soy yo, así que creo, de momento no sé si se ha visto alguno más. Y me metieron ahí también, me dije, tráete un traje y tal y cual, porque hay una reunión y si tal no viene no sé quién, te metemos a ti. Yo me puse ahí. Y ya está. Y bien, y ahí está el vídeo. Pantallitas y tal, sí. Y ahí está el vídeo también. ¿El europeo también es una flipada o qué? ¿O nace parecido? Otra más. A ver, de ahí nacieron los satélites. Y claro, cuando nacieron los satélites, que eran los eventos especiales, claro, eso generó hostia, vamos a hacer eventos guapos. ¿Sabes? Sí. Ya que, claro, ya se estaban haciendo los primeros interplanetarios, ya había habido nacionales, había habido autonómicos, y entonces habíamos hecho 2 autonómicos. Y además lo hacíamos súper guay, venía gente de fuera, que eso era una novedad increíble, nunca venía nadie de fuera a jugar a Mallorca, nunca.
Entonces, claro, trajimos gente de Tarragona, de Barcelona, vino Brando, ¿sabes? En aquellas épocas que aún viajaban a los torneos pequeñitos. Sí. Y a partir de ahí dijimos, hostia, pues vamos a hacer un evento tocho, guapo, ¿sabes? Cuando nacieron los satélites, vamos a hacer un evento guapo. Y presentamos candidatura al segundo o tercer año para hacer un evento. Y no nos lo dieron. El EIC nace de que no nos dieron el satélite. Y entonces a mí se me hinchó la puta vena, que me vuelvo loco. Y dije, ¿cómo? Os vais a cagar, vamos a hacer un puto evento que os vais a flipar, ¿sabes? Y ahí hicimos, porque ya estábamos moviendo el hacerlo dentro de un hotel. Claro, ahí ya se me hinchó la vena y dije, no, esto vamos a hacerlo por mis cojones. Y ahí se nos fue la puta olla. Y fue una apuesta loquísima porque era un hotel, en un evento en un hotel 4 estrellas con spa, con una sala gigante espectacular, que bueno, sigue siendo el mismo, porque lo seguimos haciendo en el mismo sitio. Y este año va a ser el mismo, sí. En el mismo hotel y tal. Entonces, claro, y apostamos por 80 jugadores. Estamos hablando que éramos el segundo más grande, porque fuimos más grandes que la Rumble. ¿Sabes? En ese año ya éramos más grandes que la Rumble. El año de debut del EIC. El año de debut estábamos ahí con la Rumble. Y la Rumble creo que amplió plazas. ¿Sabes? Pero en el momento que lo anunciamos éramos o iguales o más grandes que la Rumble. Y el Inter estaba en 100 plazas, o 120, una cosa así. El año que o sea, estábamos ahí. Y era una locura. Pero es que llenamos. Claro, el primer año, sin ser satélite, 80 plazas y llenamos. Y a ti el hotel, o sea, aquel fue con habitaciones, ya entiendo, y todo eso. O sea, quiero decir, el hotel te dijo, si no llenas 25 habitaciones, aquí no lo puedes hacer. O me tienes que asegurar esto mínimo. El primer año fue una locura de niveles nucleares. Y yo creo que nos dieron 60 habitaciones. Claro, tú no sabes, ahora yo tengo un cálculo matemático y no me suelo equivocar. Sí. Si tengo tantas habitaciones, sé que son tanta gente, ¿sabes? Pero en aquel momento no lo sabíamos. Entonces tiramos 60 habitaciones y tú ibas rellenando. Claro, hostia, las he llenado. Me cago en Dios, porque este viene con la mujer, este viene… Y claro, íbamos acojonados. Yeah. Oye, ¿me puedes dar 10 habitaciones más? Sí, te doy 10 más. Hostia, y no lo habíamos calculado, pero nunca ampliamos plazas porque no sabíamos nunca si venía gente más. Claro, si te viene con la familia no le puedes meter con el otro. Si se juntan 4 jugadores en una habitación, pues es una habitación para 4 de los 80, tal. Sí. Claro, en aquellas aprendimos mucho porque, y de última el tema de los traslados, que lo hicimos nosotros en furgoneta casi todo, alquilábamos autobuses. Sí. Autobuses para hacer los traslados del aeropuerto a donde se hacía el evento. Sí. O sea, es que fue una fumada, por suerte salió todo increíblemente bien, la gente quedó encantada, fue un evento rompedor que hizo que el año siguiente abríamos plazas y llenábamos en 2 o 3 horas, estaban las plazas llenas. 2 o 3 horas, 10 o 15 tíos en reserva. Y el último año, el de 2020, que además 15 días antes de la pandemia, acabamos siendo 100 jugadores de Infinity y 40 de Aristella. ¿Sabes? Venía toda la plana mayor. El último año ni siquiera pedíamos staff del Infinity. Si queréis venir, os lo pagáis. Y venían, ellos sí se lo pagaban. A la experiencia. Y vino todo el staff de Infinity. Sí, venían simplemente porque la experiencia era increíble. El ICE es otra cosa que es irrepetible. Porque también coincidió, como digo, hicimos los directos de hora crítica, la sala llena de gente haciendo el gamba en el evento. O sea, es irrepetible porque coincide con ese momento dulce, perfecto e impecable del mejor. Y una comunidad cohesionada, ¿no? Y que iba todo. El Infinity Prime. O sea, era una comunidad que se movía muchísimo, súper abierta. Es su mejor momento. Y 15 días después de 2020, pues eso fue en febrero de 2020. Todo el mundo a casita. Todo el mundo a casita 3 meses. Bueno, pero ahora seguís, así que bien. Entonces. Sí, se ha rescatado ahora. Sí. Básicamente, o sea, tú lo que tienes es que tienes un bagaje de. O sea, tienes los huevos pelados, como se dice, de intentar remontar la tienda con eventos cada semana, concursos de pintura, con torneos, con tal. Aquello. Pues la primera vez sería mucha chiripa, pero a su vez pues te curtió muchísimo, ¿no? Y ahora pues ya venía de hacer muchos eventos. Piensa que ya los autonómicos ya eran como el autonómico, ya eran mini interplanetarios, venía gente de fuera, mesas súper chulas, concurso de pintura, y claro, pues el IC simplemente era pues que era un hotel y todo lo que conlleva un hotel y más gente. El segundo IC más gente. Pero bueno, también venía de haber llevado un club de rugby, venía de
Así, es que te metes en todas las gestiones, ¿no? O sea, el tema gestión no es algo que te eche para atrás. Y a ver, yo después en la experiencia te diré que el tema de la gestión y de hacer eventos y de hacer movidas es básicamente el ser consecuente y llevarlas hasta el final, porque lo que cuesta al final es muy, todo el mundo dice, yo voy a hacer. Y decir yo voy a hacer es muy fácil. El tema es decir yo voy a hacer y hacerlo. Y el hacerlo ese es lo difícil. Y eso es que te iba a echar el dardo ese de que me saques ahí un poco de chicha, porque ¿no crees que se critica muy alegremente a los eventos o al que hace un evento? Sí. Sí, yo tengo un ejemplo que ya no voy a decir el nombre porque ya siempre dio el mismo ejemplo, entonces ya no voy a decir quién. Pero vino al primer evento, al primer LIC vino alguien y vino con unas vibes, que como se dice la chavalada, unas vibes muy de criticar el evento. Y se veía, ¿no? Que venía muy rollo criticón y con muchas ganas de hacerle pegas al evento. Y la razón era porque ellos sí tenían satélite, nosotros no lo éramos, y iban a hacer un evento también súper grande con un montón de gente y tal. Y también con el hotel cerca y no sé qué. No sé, o sea, yo no voy a decir lo que pasó y cómo fue ni nada. Simplemente el año que viene vino y me dijo, me dio la mano y me dijo, tío, tengo que darte la enhorabuena porque yo ya he montado un evento que no es ni la mitad de lo que has montado tú. Me quería morir, o sea, fue horrible, fue una experiencia traumática. El gestionarlo, el organizarlo, o sea, porque yo lo hice directamente, me lo dijo él, ¿no? Yo era el equivalente a ti en ese evento y me dio la mano, digo, o sea, te pido disculpas, todo lo que pensé del evento y ahora que lo he vivido. Y luego, para eso es el ejemplo. Yo no tiene necesidad de que lo hiciera, ¿sabes? Pero sí. Y dice mucho de esa persona que venga y te dice, oye, porque yo ya sabía que ese evento no había ido bien, pero que venga y te diga, tío, me doy cuenta ahora que me he criticado. Y yo creo que es una cosa que es muy común, pero bueno, es lo que hay. O sea, es que yo estoy acostumbrado a que pase eso, ¿no? Que venga gente y te critique y tú le dices después, le das tú la llave y le dices, pues hazlo tú, ¿sabes? Y claro, o no se atreven o cuando lo hacen se dan cuenta de lo difícil que es organizar algo grande. Y ya no grande, cualquier cosa. Sí, no, cualquier cosa es efectivamente el que yo no he hecho nada del otro mundo más allá de lo que puedas hacer dentro de una asociación de 20 personas, por ejemplo, ¿no? Pero el que ha hecho algo, ¿no? Que es lo que dices tú, que la clave es no lo digas, hazlo, porque el que ha hecho algo sabes que al final tienes 1000 cosas que tener en cuenta y siempre hay una que se desajusta. Es como cuando le critican a las Freak Wars o a no sé qué, que la comida era una puta mierda. Y dices, bueno, pues seguramente el organizador se está dando cuenta también que la comida era una mierda, no es algo que fuera ajeno para él. Pero ese año pues ha salido así o no lo ha podido solucionar o es pues el año que viene se yo me acuerdo de la Free War. En la Free War siempre yo le he seguido y se le he dicho en la cara, esto no salió bien. Yo me acuerdo siempre con Ross, por ejemplo, siempre he ido y le he dicho, tío, este año esto no... Y al año siguiente... Razón, el año que viene lo intentaban arreglar. Sí. Por ejemplo, el tema de la comida siempre ha sido un problema y los últimos años lo llegaron a arreglar. Entonces, está bien eso, si ves, pero claro, yo como organizador de eventos nunca lo haría. Yo prefiero ir y decirle, oye, tío, ¿os habéis dado cuenta de esto? Pues si no lo han hecho. Sí, me he dado cuenta. Vale, pues ya está, ningún problema, ¿sabes? Y yo no me suelo quejar, ¿sabes? No me suelo quejar mucho de eventos que tengo, ¿eh? Yo creo que tengo el derecho. Me lo he ganado. El quejarme de 2 eventos me lo he ganado, pero bueno, no me suelo quejar, ¿no? Bueno. Y no sé, después de todo esto, Ramper, o sea, tienes ganas de meterte en otro fregado. A ver, Ramper era el cierres. El siguiente, no, era el siguiente paso. Es decir, era o dejo esto y me dedico a otra cosa y esto lo tengo como un hobby, o si quiero intentar seguir profesionalmente. Porque esto después de la tienda, después del ICEI y durante la pandemia es cuando nace Takure y cuando nace Ramper. Es decir, era algo que estaba siempre ahí, porque yo en la tienda ya me presenté a concursos de prototipos, ya creé juegos de mesa, ya hice una serie de cosas y claro, después de hacer esas cositas, ya me había quedado ahí el rollito. Presenté cuando Corbus abrió la posibilidad a presentar juegos en los interplanetarios y a ideas de nuevos juegos con el mundo de Infinity. Yo llevé el Dog Bowl. Entonces, como que se había quedado esa semilla y otra cosa que no habíamos hablado, pero que también he hecho muchas cosas. Entonces, se había quedado esa semilla de crear juegos ahí. Proto. Y entonces,
hacía quedadas de prototipos con creadores en aquella época, tío, que no es como ahora, ¿sabes? Entonces, las Kickstarters estaban en efervescencia, la gente facturaba barbaridades con juegos que había 3 fotos y 2 dibujos mal hechos. Entonces, en aquella época que era una locura. Kickstarter era no sé qué voy a decirlo, tío, una cantina de locos allí haciendo de piratas, una cantina pirata era en aquella época, ¿sabes? Entonces, el paso natural después de la pandemia, no, mentira. Justo antes de la pandemia, el último interplanetario antes de la pandemia, le dije a Corvus, mira, Dog Bowl no, como ha salido Aristella, ya lleva un par de años Aristella, no va. Dog Bowl ya lo habías enseñado 2 o 3 veces. Sí, decir, que ya tenía yo lo había unos enseñado años. y le dije, oye, mira, como ve con esto, no llegáis a decidir a comprarlo. Con Aristella en el mercado tampoco va, yo lo entiendo que no lo queréis. Lógico. Porque como que chocan un poco entre ellos, aunque no sean parecidos, pero son el mismo segmento de mercado. Dije, vale, oye, pues lo saco yo. ¿Sabes? Porque al final las reglas beben, aunque es una modificación muy libre y muy. Claro, sigue bebiendo un poco de el core de reglas de Infinity, aunque no tanto ya al final. Le dije, oye, pues lo voy a sacar por mi cuenta, no hay ningún problema. Me dijeron, no hay ningún problema, claro, tú con las reglas no se pueden registrar, pero además eres colega, no pasa nada, pues para adelante, no te preocupes. Y de ahí nació Takure. Claro, ahí explotó la pandemia, yo lo tenía medio empezado. Y no, mentira, lo tenía empezado porque en el último IC ya enseñé cosas de Takure. Ya enseñé, me acuerdo, la imagen de la Karakuri y un par de cosas. Dije, voy a hacer mi siguiente proyecto. Y explotó la pandemia. Sí, el último, el IC, cuando yo anuncié que era el último IC, sí, cuando yo anuncié que era el último IC, que todo el mundo se rompió el corazoncito en aquel momento. Oye, mira, ¿os ha gustado el IC? Sí, pues no hay más. Chavales, a vuestra puta casa. ¿Sabes? A la pandemia, porque no se sabía, en aquel momento no se sabía ni que había pandemia. O sea, se empezaba a escuchar que venía algo gordo. Y ahí se enseñó la primera imagen de la Karakuri y dije, este es mi siguiente proyecto y voy a dedicar mi tiempo pues a hacer esto porque el EIC ya ha tocado. Todo lo que me lleva a llevar el EIC, que será un trabajo de 6 meses, lo meto aquí. Efectivamente, sí, era prácticamente de año en año. El último ya acabó el del 19 y ya empezamos con el del 20. O sea, básicamente de año en año era ya empezar a hacer cosas. Y ahí lo presenté, claro, explotó la pandemia, yo en mi casa haciendo repostería literalmente y dije, hostia, pues me pongo con esto. Y empecé a desarrollar Takure, claro, muy en serio. Y ahí desarrollo, todo en casa, ¿sabes? Porque claro, no podías salir, no podías viajar, no podías hacer nada. Y de ahí nació Takure. Y de Takure nació Ramper. O sea, una vez que se lanzó y tuvo éxito como la primera Kickstarter fue muy bien, pues ya nació como empresa. Y yo ahí ya me hice autónomo, me fui de mi curro y me hice autónomo. Y a raíz del primer Kickstarter, ¿no? Sí. Entonces, pero tú, Takure, sí que lo diseñaste un poco pensando en que iba a ser tu IP y tu core, ¿no? Por así decirlo. Lo diseñé como yo si hago algo lo quiero hacer lo mejor, lo quiero hacer lo mejor posible. O sea, yo quiero hacer un juego que parezca profesional y que esté lo mejor hecho, con las mejores miniaturas como las de Infinity. Es lo que te digo, yo entendía que si tú haces un producto en 2020 tenía que tener pues el competitivo, los sí, lo que hemos dicho antes. Lo que hemos dicho, o sea, tenía que ser un juego completo. Entonces yo lo hice con su caja, con sus miniaturas esculpidas, aunque era gente que empezaba, era gente que estaba intentando trabajar con Infinity, con Frida, Fernando Lago, que ahora está haciendo 50.000 miniaturas. Las primeras miniaturas profesionales que hizo fueron las de Takure. Entonces ahí donde se curtió, la escuela de Frida de Takure. ¿Sabes? Pero hostia, me acuerdo que aparte yo era muy exigente. Promesas. Claro, yo ahí rasqué, hombre, a ver, aparte de dar 1000 cosas, yo, una de las cosas que he estudiado y de lo que me dediqué más de joven es al arte, el dibujo, la escultura y cosas así, o sea, a la parte artística. Entonces yo tengo mis cositas artísticas, el diseño gráfico, a mí esas cosas me gustan mucho y esto es lo que he estudiado. Entonces, ¿qué pasa? O parte de lo que he estudiado. Entonces, claro, yo era muy exigente, fui muy exigente con las miniaturas y busqué a alguien, ese talento en bruto que encuentras una vez en la vida y que además coincide que consigues trabajar con él, que es Kazu. Entonces se hizo la combinación perfecta de un talento en bruto que encontré por internet en ArtStation de casualidad, que nos llevamos bien. Ahora le he colgado y he hablado con él antes que hablar contigo, que además hay muy buen rollo, nos llevamos de puta madre, somos colegas. Y todo nace de encontrar a una joya, porque es una joya, acaba currando en Corvus y muchísimas miniaturas de Warcraft y de Infinity son diseñadas suyas. Es decir, los dos,
¿sabes? Robándome los Corvus, robándome los descubrimientos. Diseñador y escultor. Robándome, haciéndoles la escuela a Corvus para que después se los fichen el Real Madrid. La liga. Se curten la aquí en la cantera. Masía y después se van. Ahí está la cantera y después se van allí a fichaje. A triunfar. Pero que yo lo que quería era simplemente que si se presentaba Takure, que fuera lo mejor posible. Entonces, que pareciera un juego hecho por cualquier empresa de top nivel. Y yo creo que fue un poco lo que salió. Heredó bastante, yo creo, la inercia que llevábamos de hora crítica, de los 6Cs y tal. Por eso yo creo que entró, casi todos los infiniteros vieron un proyecto de alguien que conocían y que era un proyecto nuevo, ilusionante y tal y cual, y se metieron todos de cabeza. Ese Kickstarter hizo unos 30, 40 35 euros. 35 hizo. Digo 35, después entró mucha gente después también. El Pledge Manager fue bastante bien. Y claro, de ahí dices, hostias. ¿Cuántas cajas se hicieron o hicisteis? 1000. ¿Hicisteis 1000? Son muchas para un juego de mesa. Sí, son demasiadas porque tengo 350 aquí en mi casa. Así que sí. Me quedan 300. Fíjate que iba a pensar 500. Cuando me has dicho 1000, digo, ostras, el doble. No, eso son malas decisiones. Ahí en ese momento, tomamos malas decisiones por inexperiencia. Ahora mismo es una cosa que he aprendido. Entonces, tomamos malas decisiones por inexperiencia porque una cosa que le pasa a mucha gente es que lo que no entiende es que… Es decir, el juego… Es que si nos metemos en un mundo de la creación de juegos de mesa y cómo funciona este mundillo, yo soy un agorero terrible. O sea, yo soy… Ya haremos otro podcast para profundizar. Sí, porque a mí no me basta una hora para rajar de lo que es este mundillo. Entonces… Básicamente, resumiéndolo mucho, es igual que la tienda. Es el mismo producto. O sea, al final, como ya he explicado lo de la tienda, es el mismo producto. Entonces, es el mismo puto producto con un margen de mierda que se vende, que es caro, es un producto de lujo, que se vende poco para un nicho y que además, encima, ahora está en un momento en el que, o sea, que sobre todo en el momento que yo lo lancé, aún no era suficientemente profesional, no había una estructura de… Si quieres lanzar un juego tienes que hacer esto y esto, sino que era un poco libre. Sí. ¿Y qué pasa? Ahora aún está en un punto, en aquel momento también, en el que hay mucho producto amateur mezclándose con productos más profesionales. Sí. Entonces hay un pupurri de cosas, ¿sabes? Porque esto nació, todo el mundo de los juegos de mesa y de, digamos juegos de mesa de especialista o juegos de mesa tipo unos euros, ¿no? O sea, los juegos duros o los juegos alternativos, es que no sé cómo llamarlos. Lo llamaban juegos modernos en su momento, pero juegos modernos yo creo que tampoco. Ya no. El mundo de los juegos de mesa en general ahora, ¿sabes? Que es un mundo propio. Un mundo de las miniaturas se ha ido profesionalizando con el tiempo. Entonces, en ese camino de irse profesionalizando con el tiempo, pues aún no ha llegado a profesionalizarse. Entonces, ahora pero nació del amateur. Claro, todavía habrá un fundidor de metal que está haciendo ahí pues las minis para no sé quién, para no sé cuál. Efectivamente. O sea, acaba de salir, por ejemplo, yo ahora he seguido bastante el proyecto de Fire, que son unos tíos que iban con un reglamento de modernos, llevaban 2 años moviéndose y al final también su pretensión ha sido salir como empresa y tener el mejor juego posible. Yo creo que han hecho algo muy parecido a lo que hiciste tú. Pues mal. Y también hablan del caster, del metal, de no sé qué, de no sé cuánto. Mal. A ver, mal depende de lo que quieras hacer. Si quieres vivir de esto, está mal, ¿vale? Entonces, porque no vas a vivir, es que se lo van a encontrar. Ahora ha salido uno que yo no los conozco de nada, ¿eh? Que se llama Age of Rift. Y yo vi y los vi en Freewares. Y vi lo que vi y me llamó mucho la atención. Dije, qué guapo está, qué miniaturas más bonitas. Age of Rift se llama, si lo queréis mirar. Qué miniaturas más bonitas, qué bonito. Hostia, qué chulo. Oh, que son españoles. Empiezas a mirar tal y cual y dices, guau, le va a pasar lo mismo que le pasa a todo el mundo. Si tú quieres montar hoy en día una empresa, el problema es que todos los proyectos pequeños, ¿sabes? Ya no estos, porque tienen pinta tanto Fire como Age of Rift de intentar ser profesionales, ¿vale? Sí. Pero todos los proyectos pequeños que llenan el mercado sin la valoración empresarial como toca, llenan el mercado de producto. Entonces, todo ese ruido, todo ese producto, hace que el mercado sea muy complicado. Sea un mercado muy complejo cuando el producto es, como digo, con poco margen concreto, específico, y encima hay muchísima competencia de, además, productos
amateurs con un margen cero, porque van a Claro, pero pérdidas. amateur lo que quiere es que su proyecto esté ahí, no le importa Correcto. que la empresa siga Correcto. adelante. Que yo también lo he vivido de eso. Yo también soy parte de ese ruido. Entonces, claro, como vivimos ahí, pues eso hace que el mercado a nivel, cuando quieres vivir profesionalmente de esto, sea dificilísimo. Te diría que es casi imposible vivir de esto. Y solo hay dos maneras de vivir, que es o metes una gran inversión, montas una gran empresa, una empresa ya con trabajadores y con una estructura bien montada, y te dedicas Un mini a Corbus, ¿no? O haces un mini Corbus. un mini Corbus, o haces una inversión para hacer un mini Corbus, pero la inversión cada vez es más alta porque se sigue profesionalizando y las empresas cada vez son más grandes, o eres simplemente alguien que trabaja en un producto muy concreto. Eres un productor de miniaturas de metal, eres un productor de no sé qué y tienes tus Sí. clientes fijos y trabajas de producir eso como podías producir joyas o cualquier cosa. Simplemente, o eres un escultor profesional que ya tienes rodaje, o eres un ilustrador tal, Que pero intuyo, un tío como yo no pero gana que pasta. yo intuyo que lo que has hecho es un poco lo que has hecho tú, ¿no? Porque entiendo yo de las cosas que has ido soltando, digamos que ahora mismo Ramper tú eres el diseñador. O sea, tú te has especializado, igual ya no tanto en voy a sacar todo mi juego completo, sino soy diseñador, ¿no? Porque has hecho el yokai, varias cosas del yokai, has hecho las cartitas para Corvus, tenías también un reglamento para no sé qué empresa de 3Ds americanas, estuviste con He el hecho de un montón de cosas. fantasía del Zodiaco, o sea que te has especializado en ser diseñador, ¿no? Y intentar vender tus diseños a otra gente. Lo intenté, pero tampoco sirve. ¿Por qué? Porque en ese mundo profesional hay muy pocas empresas que apuesten por los creadores, sobre todo en el desarrollo de juegos. Porque otra cosa es, todo el mundo cree que es capaz de hacer juegos. Entonces, como yo juego, pues le cambio una regla y ya. Es pasar al otro lado, ¿no? Claro, aquí tampoco quiero rajar demasiado, pero porque ahí conozco a muchos creadores y mucha gente y ves que es gente que simplemente pues coge el uno, le cambia dos reglas y ya crea un juego guapísimo. ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Las empresas les viene, pues las empresas van a cuanto más margen mejor. Una empresa va a cuanto más margen mejor. Que es a lo que sirve una empresa, es para ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa? Antes van a fichar a este tío, porque ellos no saben de reglas. Antes van a fichar a este tío para hacer un juego mediocre que fichar no solo a mí, a cualquier otro diseñador veterano que tenga experiencia, etcétera. Entonces, los que son solo diseñadores, claro, que sean o que cobren lo que quiera cobrar, lo que cobra un creador profesional, un artesano, podríamos decir, ¿no? Una persona dedicada. Entonces, nadie está dispuesto a pagarlo. Y hay muy poca gente que se dedique profesionalmente a esto. Pues habrá uno o dos en Corvus, unos cuantos en Workshop, en 2 o 3 tal, y las grandes editoriales lo que hacen es que compran estos juegos. Van buscando, van ahí como buitrecillos. Sí. Y tienen para elegir. Es que yo he hablado con muchas empresas, porque conozco a muchas empresas de esto y estuve en Essen el año pasado y con muchas empresas españolas. Y es lo que hacen. Ellos buscan juegos o reeditan juegos de fuera o compran juegos a creadores españoles y como hay un mercado gigante, pues compran los que les interesa, los pagan a precio puta, ¿sabes? Porque yo sé que de gente mallorquines que han vendido juegos a editoriales para vender a nivel mundial, haciendo facturaciones gordas y llevándose ellos una puta mierda, ¿eh? Es como la escritura, que te llevas un porcentaje de cada copia vendida o igual vendes algo así. Pero te han cogido el proyecto. A mí, yo lo que conozco, le cogieron el proyecto completo, facturaron casi 100.000 euros en Kickstarter y se llevaron 2 o 3.000 pavos ellos. Pero es un proyecto que has hecho todo tú. Vaya, todo entero. Joder. Claro, pero no, claro, es sin riesgo. Yo te doy el reglamento, toma. Te doy el reglamento, las ilustraciones. Yo te doy el juego hecho, pero ya está. O sea, es como el prototipo que 2.000 euros, Feli, ¿no? Sí, ya. Y toma, 3.000 o 4.000 pavos, hasta luego. Entonces, claro, vivir de esto es imposible, que esa es la conclusión que he llegado yo. O sea, vivir de esto es imposible. Bueno, sí. Y entonces, ¿cómo está Ramper ahora? No, ¿Cuál es el futuro de Ramper? Imposible, ¿eh? No imposible. O sea, se puede vivir de esto si sabes cuáles son las reglas del juego. Si sabes cuáles son las reglas del juego, que es a la conclusión que he llegado yo, que es a que esto es un extra.
Es decir, yo tengo mi empresa, mi trabajo normal, que no tiene nada que ver con los juegos de mesa, ¿sabes? Que es lo que empecé a hacer este año. Yo hago O sea, has mi intentado trabajo, tengo un trabajo. un par de años. Claro, de yo lo intenté Ramper. a piñón fijo y me di cuenta que no es rentable. Lo mismo que con la tienda. Veo que no es rentable, veo que es una agonía. Yo el año pasado para mí fue durísimo, fue un año muy malo, porque no arrancaban las cosas y era muy complicado, demasiada incertidumbre, todo era muy loco. Entonces dije, no, yo tengo que cobrar todos los meses un sueldo, porque si no, si yo dependo de esto, si voy a ir a apuñalar a gente por la calle, ¿sabes? Siempre vas cabreado, porque todos son problemas y márgenes de mierda y mucha precariedad, ¿sabes? Mucha precariedad en todo. Y estamos hablando de que yo facturé 250.000 euros en GameFound. Y aún así, te hablo al día siguiente, te estoy hablando ahora de precariedad, de que, es que justo de que no te iba a vale, de que el preguntar margen es una mierda. si Acheron es diferente por el hecho de haber llegado casi a los 300.000, ¿no? El problema es que el margen es el margen. Es decir, claro, tú facturas 300.000 pavos, pero el margen es el margen. Es el mismo margen para siempre. Y en Kickstarter es aún menor, no llega ni al 20% de margen. Entonces, claro, te queda muy poca pasta, ¿sabes? Entonces, claro, si tú esa pasta la tienes que alargar en 2 años de trabajo, al final no estás ganando prácticamente, estás ganando un sueldo de mierda. Entonces, claro, si cuando tú has tenido un éxito grande, porque las cosas como son, facturar 300.000 euros es un gran éxito. Si tú, incluso teniendo un gran éxito, no ganas dinero de verdad y sigues siendo una persona precaria, o sea, precaria, un mileurista, dices, tío, me cago en tu puta madre, ¿sabes? Este puto, o sea, no voy a ganar dinero nunca con esta movida. Efectivamente, no. Cuando llega a la conclusión de que efectivamente no te vas a hacer rico en este mundillo, porque aquí nadie se hace rico, o sea, no hay nadie que se haya hecho rico con los juegos de mesa en las miniaturas. Es un producto que no tiene un margen como, es que no sé qué decirte, ¿sabes? Como el que montó una página web y de repente la vendió a Amazon por 800 millones. ¿Sabes? Pues no. Aquí eso no va a pasar nunca. Nadie va a venir ahora a Modi y te va a comprar tu gran proyecto. Si viene Almodi y te da, por ejemplo, ¿no? Ahora viene Almodi y me dice que es que la empresa más grande que hay ahora, que está comprándolo todo, que compró Fantasy Flight y tal, y me dice, te doy 100.000 euros por Takure. Y yo le digo, hostia, guapísimo. Y tú puedes pensar, hostia, he ganado 100.000 euros por Takure. No, ¿sabes? Es decir, lo que has hecho es recuperar todo lo que has invertido durante estos años. Sí, porque cuántos años llevas, has pagado. Se diluye, efectivamente. Claro. Es lo que has dicho tú con Acheron, que es muy claro. Si tú de Acheron sacas brutos 30.000 euros… 60.000. Bueno, ponle 60.000 euros brutos. Pero lo tienes que dedicar a 2 años de trabajo, pues al final son tener un sueldo de 30.000 anual. Al año bruto. Claro, dices, hostia, 30.000 no está bien, ya, bueno, pero ahí va el IRPF, va el IVA, va el autónomo de todos los meses, todos los gastos de todos los meses, y cuando lo piensas dices, hostia, pues te han quedado 18 al año. Me cago en Dios, 18 al año dividido en 12 pagas, o sea, que decir, son 1.500 pavos. Digo, o sea, claro, entonces al final estás diciendo, hostia, pues estoy ganando un sueldo normal, habiendo tenido un éxito increíble. Ya. Porque facturar 270.000 euros en una campaña es eso va a ser raro ya. Pero después es todos los riesgos que tiene. Tú piensas que yo he tenido muchísimo dinero en mi banco, siendo un señor individual, Hacienda llamándome a mi casa cada 2x3, el gestor agobiadísimo porque había que facturar a nivel internacional. El otro día fui a hacer hace unos meses hice el pago de la producción de tal y cual y eran todos problemas porque había que pagar a Hong Kong. O sea, todo eso añadido a lo que es un proyecto normal. Locuras que no te pueden ni imaginar, que te quitan el sueño un día y estás un día hasta los cojones. Y claro, yo el año pasado fue un año muy malo para mí a nivel de todos los niveles, muy malo, hasta que dije, no. Yo esto lo he hecho para divertirme. Es verdad que ahora tengo una responsabilidad gigantesca porque tengo aquí… Tienes que entregar eso. 200 tíos, claro, a 1.200 tíos que se me van a querer matar y un montón de pasta y un montón de pasta invertida, porque claro, yo invertir lo tengo todo. A mí me queda hacer el último pago y después tengo el dinero de los envíos y de la importación. ¿Sabes? Pero claro, yo ya tengo invertido de los 300.000 euros, hay más de 200.000 euros invertidos. Es decir, aquí, si palmo yo, palmamos todos, ¿sabes? Entonces, claro, todo ese estrés para al final del día decir, he ganado 1.500 pavos, por culo. ¿Sabes qué te voy a decir? Entonces, mi solución ahora es, esto es secundario, yo tengo mi trabajo, el que da de comer a mí, el que me paga las facturas, el que me permite
que los niños coman todos los meses y hagan sus actividades y sus cositas, y esto es el extra. Y es la única manera. Yo creo que es la única manera. Es decir, tomárselo con otra filosofía de, vale, no vivo de esto, como no vivo de esto y esto es mi extra, lo que me pagan los vicios, para decirlo de una manera, pues pues ya es otro rollo. ¿Sabes? Y eso a mí, a nivel mental, me ha liberado muchísimo y de repente, ya te digo, todo cambia, ¿eh? Y este año ha sido un cambio a nivel de Acheron, que ha costado muchísimo sacarlo adelante por todos los problemas ajenos al juego, porque el juego no ha cambiado prácticamente nada. ¿Sabes? Pero todos los problemas, además, es un juego bastante maldito, ya te diré, ¿eh? Ya nació con maldito. Ya, tío, ya tengo gente denunciada, yo tengo a un ilustrador denunciado y todo con una demanda. O sea, ¿qué dices? A mí me ha pasado sí, a mí me ha pasado cosas que pues habrá que, cuando esté entregado, habrá que hablar de él, porque no, eso lo hablaré hasta que esté el juicio. Pero a mí sí, pero a mí me ha pasado de cosas que no te puedes, o sea, locuras. Pues desde fuera diríamos, esto es tu gran éxito. Igual prefieres quedarte con Takure. Yo soy muy realista, tío. Yo es que nunca decoro nada. Entonces, la realidad es esta. La realidad es que al final del día, claro, sí que tienes ese impacto de guapísimo, ¿sabes? Qué guapo, pero después cuando ves todo lo que hay detrás, es lo que te digo. Al final me ha pasado lo mismo que con la tienda. Entonces yo llego a la conclusión de que es este mundillo. Este mundillo tiene el margen que tiene, ganas el dinero que tiene, las posibilidades que hay y punto. Nadie va a inventar. Y yo cuando veo a estos creadores, gente nueva que está empezando y que me llaman, oye, que quiero hacer esto y tal y cual. A mí me llamó, no voy a decir tampoco que uno que me había hablado con él varias veces. Pero a mí me llama mucha gente, yo tengo problemas si alguien quiere hablar conmigo y llamarme, que me avise y yo hablamos un día, no hay problema. Y me llamó alguien que estaba haciendo un juego, otro juego, no voy a decir cuál, ¿vale? Para no dar pistas. Que no quiero, yo que sé, tampoco voy a hablar mal de él, ¿sabes? Pero simplemente. No, pero que quería hacer un juego potente. Y yo le dije, con miniaturas. Y le dije, ¿quieres un juego potente con miniaturas? Vale. ¿A cuánto lo quieres vender? ¿Cuántas unidades crees que venderás? ¿Cómo lo quieres hacer? Vale. Y le dije, olvídate. Tío, te va a pasar esto. Y le pasé los precios. Le dije, mira, una miniatura vale tanto, esto vale tanto, el diseño vale tanto, la escultura vale tanto, esto vale tanto. Todo con baremo, ¿no? Baremo de precio, tal y cual. Dice, tu margen va a ser este. Si vendes tantos. Y para vender tantos, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuánta gente tienes más o menos en tu juego actual, tal y cual? Y le dije, tío, no lo saques a nivel profesional, no inviertas 10 o 15 mil euros en hacer el juego porque no lo vas a recuperar. Y el tío no lo ha hecho. Me hizo caso. ¿Sabes? Y me lo encontré, no lo conocía personalmente, lo conocí en Freeway y hablé con él y dije, oye, al final, ¿qué? Me dice, no, he hecho bien. Y digo, al final yo tengo mi trabajo y me quedo con el juego, simplemente lo lanzo porque me apetece y lo que saque, pues es un extra. Y le dije, bien que has hecho, tío. Digo, me alegro de que me hayas hecho caso, ¿sabes? Que no era obligatorio, pero me alegro de que hayas hecho porque al menos, yo qué sé, hablas con alguien y echas tu hora y pico hablando con él, explicándole las cosas y al final dice, vale, el tío con 2 dedos de frente dijo, vale. También era un tío de mi edad, 40 y largos, que no es un pipiolo de 15 años, que a alguno de 20 años se lo he explicado y se han creído que se iban a comer. Y siguen creyéndose que se van a comer el mundo. Es un clásico, en muchas cosas, al final. Pero, pues, interesante. No sé si esto cambiará en algún momento, pero yo creo que estamos ahí en un nicho muy nicho, ¿no? Esto no... Yo creo que no. Aquí lo que te puede funcionar es, pues nada, pues eso, haces un proyecto, un Takure y lo que haces, vas haciendo tus equipitos al año, tus 2 equipitos al año, mantienes un poco lo que hace Punka, ¿sabes? Punka creo que es un buen ejemplo. Yo hablo mucho, siempre que lo veo hablo con Isra y siempre acabamos hablando de todas estas movidas así como muy profundas del mundillo y eso. Y yo creo que él tiene un equilibrio en el que tiene una comunidad muy fija, muy firme, la mantiene contenta, le saca lo que quieren. Entonces, están bien, ¿sabes? Y es constante con lo que sacan, con sus productos, coherente con lo que hacen. Ahora han sacado la fantasía para tener un poquito más y tal, y enganchar a alguien nuevo, pero se mueven dentro de ese círculo de proyecto cliente fijo, pequeño. con la de proyecto pequeño, cliente fijo, nos mantenemos pequeños, nos mantenemos... no que no nos flipamos porque tuvieron su momento también de fliparse y vamos a empezar y ya ellos también voy a contratar no sé cuántos escultores, no sé cuántos ilustradores, el diseño de no sé qué. Sí, vamos es lo que has dicho tú, si empiezas a querer hacerlo profesional, porque tú dices, joder, es que quiero un producto profesional, voy a ser profesional, tiene muchos costes y poco margen, ¿no? Al final el problema es que es un riesgo, claro,
yo me acuerdo que no sé con quién lo hablaba. Así, coño, con David Pereira, que es un escultor que vive en Estados Unidos y ahora vive en Mallorca, vive en mi casa, ¿sabes? Que es uno con el que trabajé yo, que me ayudó, con el que fuimos a sacar un proyecto juntos y tal, y al final no cuajó. Pero bueno, quedamos bien y ya te digo, hemos quedado para hacer cafés y hablamos de todo esto. Y yo le decía, pero montamos una empresa, y le decía, tío, pero es que montar una empresa son 80.000 euros de base, solo para montar la empresa y tener lo mínimo que necesitas para lanzar un proyecto. Es decir, piensa que vas a tardar un año en sacarlo, que vas a tener que pagar a un ilustrador, a un diseñador gráfico, ilustrador no sé qué, a un escultor, a un no sé qué, a alguien de ventas, a un gestor, ¿sabes? Todo eso lo vas a tener que pagar. Ves a multiplicar y dices que son 80.000 euros para lanzar una empresa en marcha. ¿Quién tiene 80.000 euros ahora mismo para meter? No los metes en... Y no los metes en esto. Si los tienes, es menos arriesgado. Es que no los metes en esto. Es menos arriesgado meterlos en criptomonedas, ¿sabes? Que meterlos en esto, ¿sabes? Es bastante probable que pierdas menos dinero metiéndolos en criptos, ¿sabes? Es como, hostia, ¿quién lo mete aquí? ¿Qué pasa? Al final, este mercado, como te he dicho antes, vive del fan, vive de la motivación, de la gente que le encanta este mundillo y quiere hacer algo de autor por digamos, hacer algo de esto. Y vive de eso. Y entonces tiene un poquito ese engañabobo, podemos decir, que no es que esté montado así. Bueno, que también voy a decir, hay gente que vive de esto. Hay gente que vive de engañar a otros. Gente, Sí, ya te lo digo, Y esto yo lo he vivido y he avisado a mucha gente que vaya con cuidado, y hay mucha gente que vive de hacer prototipos a precios de oro y de hacer pequeñas producciones a precio de oro con una calidad de mierda. Hay mucha gente que vive de estos pequeños... De las ilusiones, son pequeños piratillas que viven de las ilusiones de esta gente. Yo lo digo porque yo no lo viví porque no existían, pero ahora sí existen esta gente. Y yo digo que cuidado. Es decir, cuando conozco el mundillo, yo que no me callo una, porque me importa tres pepinos, lo que digan o lo que piensen, ya te digo, es delicado, no es un mundillo rentable y no es un mundillo tan bonito. ¿Quieres hacer un juego? Hazlo tú. Hazte un prototipo tú mismo, como esto, ¿sabes? Impreso en la papelería en madera o en cartón. Sí. Y llévatelo por ahí a hacer demos Me pasó con Dani, con Dani Caballero, que es el ilustrador, el que coloreó las naves de Acheron y hizo alguna ilustración y cosas. Y que él quería sacar un juego, y hablando con él, al final el juego se quedó en un proyecto para mis colegas y sacarlo, porque quería hacer lo mismo, ¿no? El salto a hacerlo profesional tal y cual. Y cuando habló conmigo, le pasó lo mismo. Cuando vio los números en la realidad, dijo, hostias, claro, que no puedo invertir 80.000 euros de mi bolsillo para sacar esto en marcha y hacer un gran proyecto. Entonces se quedó en un proyecto para colegas. Y ya está, es lo mejor. Inviertes tu tiempo en algo que te gusta, haces feliz a tus 4 colegas y te vas a 4 ferias y tal. Y tú estás contento y ya está. Y todos felices. Por cerrar este capítulo así. Y si tienes la mega suerte, por dar un poco de esperanza a alguien que tienes la mega ultra suerte, pues el 1% en el que va a venir una editorial te lo va a comprar. Y te va a dar 3.000. ¿Sabes? Porque es lo que pasa al final. Te va a dar 3.000 pavos por comprarte el juego. Bueno, entonces por finalizar todo esto de Ramper, que el año que viene tenemos siguiente equipo de Takure, ¿no? Sí, justo ahora cerraba con Kazu temas de ilustraciones, que me está haciendo cosas para el juego de rol, porque sacamos un modulito que simplemente es porque ampliar el universo y no sacar un libro con lore, sino que al menos dentro de sobre algo, y porque se une al nuevo equipo, a Cibertalia. Entonces, claro, unes un módulo de rol con más lore, con que además está anclado a todo lo que representa el nuevo equipo. Entonces, sí. Pero ya digo, vamos con ese plan de, oye, sacamos esto porque nos divierte y a ver, porque ahí hay también otros caminos de hacer esto menos estresante y más rentable, que si salen bien, pues igual nos van a solucionar un poquito la vida. Sí. Ya te digo, ya eso ya te lo contaré. Si sale bien, en el siguiente programa te digo, pues aquello que te dice, pues mira, ha pasado esto. Algo con otros márgenes. Vendéis la serie a Netflix. Pero bueno, ya ves, estaría guapísimo. A mí, yo te digo, a mí viene alguien y me da pasta, pues le juego y se lo vendo. Perdería a mi bebé, pero, ¿sabes? Al menos sería la única vez que sacaría pasta de un proyecto así.
Entonces, sí. Bueno, pues oye, muy interesante la entrevista, la verdad que hemos estado aquí un buen tiempo y nada, La verdad es que a mí, yo te encantadísimo. dije, yo te dije en su momento cuando hablamos de hacer el podcast, y digo, Dios, a mí me puedes sacar lo que quieras. Podemos estar 4 horas perfectamente, hacer 8 capítulos de 1 hora, ¿sabes? Es que en todos estos temas se puede profundizar muchísimo. Yo alguna vez te he preguntado y a mí la parte de la tienda me hacía especial interés, porque alguna vez te he preguntado yo al respecto, por el hecho también de que en mi ciudad, por ejemplo, ha cerrado la tienda que había y ahora mismo no hay una tienda. Bueno, sí hay un distrito cero que al final maneja juegos de mesa, pero que vive de las Magic y Yo quiero que la recordar que parte además de te dije, minis la tiene ahí. ni se te ocurra, yo quiero Ya, recordar que fue un ni se te exactamente. ocurra. Pero dices tú como Bottom con Bar. cariño, dices, joder, o sea, nos vamos a quedar sin tienda en una ciudad como Bilbao de minis, tío. O sea, sí, bueno, está Games Workshop, pero nos vamos a quedar sin la tienda y es que no funcionan, o sea, no merece No, la pena. no merece la pena y al final iba a ser es una muerte, nacen muertas las tiendas, ¿sabes? Algunas duran más o menos, pero las tiendas nacen todas muertas. Hay muy pocas tiendas que lleven 20 o 30 años funcionando. Muy pocas, muy pocas, muy pocas. Y han cambiado de dueño. Y las que están funcionando han cambiado de dueño 20 veces. Y muy poquitas, que seguro que hay, ¿eh? Pero muy pocas, muy pocas. Pues nada, si no, cualquier día profundizamos en cualquiera de todos estos temas y si nos Pero sorprende, bueno, si alegría, alegría. Hay sigues que acabar con tocando alegría. nuevos palos. Hay que acabar con alegría. El 27, 28 de febrero y 1 de marzo, ahora se llama Battle Mallorca. ¿Por qué? El evento del hotel, que se hace el año que viene, 27, 28 de febrero y 1 de marzo. Porque unimos los 3 eventos. Durante estos años se ha ido haciéndose con diferentes rollos. Es decir, pues es el Mundial de Takure. Como el Mundial de Takure tampoco llenamos habitaciones, metimos un evento de juegos de mesa. Y ahora este año hemos dicho, oye, hay que rellenar y hay que muchas habitaciones y el evento que sea grande y volvemos a meter el EIC. Infinity. Entonces este año, venga, Infinity y se abren inscripciones esta semana. O sea, no sé cuándo lo escuchará la gente, pero finales de noviembre se abren inscripciones. Así que si escuchas esto a mediados de diciembre, igual ya no hay plazas. Así Míratelo, míratelo, a ver. La gente de los juegos de mesa, bien, ¿no? Las veces que has estado haciendo la parte de juegos de mesa, muchas recepciones. Mandé un mail avisando simplemente, diciendo, oye, chavales, este año el evento va a ser el 27 tal y cual, las fechas tal y cual, que lo tengáis en cuenta. Simplemente mandé ese mail hace un mes y 4 o 5 personas que se querían inscribir. Y yo, pero que no habéis entendido, que solo era para que lo sepáis, que lo pone aquí. Que os guardéis las que solo era para que lo sepáis. Y ya ha habido, hay un americano que quiere venir, un par de ingleses que quieren venir, un par de alemanes que quieren venir, con lo cual pinta que hay ganas del evento, hay muchas ganas, sí, sí. Es que no hay nada igual. Es que no existe otro evento igual. Es que tienes aparte de convivencia buenísimo. Es que el tomarte un chupito, poderte tomar todos los caipiriñas que quieras o piñas coladas jugando a juegos de mesa, a ver, no para hacer apología del alcohol, pero de que se comer 100 helados y irte a un buffet libre de desayuno, comida, cena y después si te cansas te vas a un spa con sauna, además no un spa de mierda, un spa espectacular y precioso. ¿Tú has estado en el hotel? Sí, ¿no? Estuve en el nuevo, Además, estuve en el de siempre y en el que es en el de ahora siempre, también. No, aparte, tú estuviste el primer año del Mundial de Takure, que De jugamos Takure, sí. a rugby. Sí. ¿Ves? Sí, que hicimos el partido El de torneo rugby, en que hemos vivo. hecho unas fumadas. Hemos hecho unas fumadas increíbles. Pero que aparte, económicamente, es Sí. cojonudo. Es que tú le dices a un americano que tiene que pagar, imagínate, 200 euros por día por esta experiencia, 300 por día, que le va a salir la cuenta a 1000 pavos solo pagarte a ti y más hotel, o sea, más vuelos, más no sé qué, y es que va a seguir viniendo porque le valdría la pena. O sea, y que te diga, no es que la noche está en 60 euros. O en... El todo incluido solo existe en 2 sitios en el mundo, ¿vale? Solo existe en Baleares y en el Caribe, porque es una cosa que se inventó la cadena Barceló, es una cadena mallorquina que también tiene muchos hoteles allí. Entonces, existirán más sitios, pero donde es muy común es aquí, y entonces la gente no sabe lo que es. Un grupo de alemanes intentaron, que yo hablé con uno de ellos, a través de un español, intentaron montar lo mismo que tenemos nosotros en Alemania. ¿Qué pasa? Ya no existe el todo incluido. Es decir, era pensión completa.
Sí. O sea, ya no había bebida, ya no había No, es café cuando los quieras, horarios del ya no estaba. restaurante. No tenía spa y era un hotel que estaba chulo. O sea, pero era, digamos, el equivalente, pero sin el spa, todo incluido y tal y cual. Y valía la noche 250 euros por persona, que es casi el triple de lo que vale la nuestra. Y es los que más, y lo hicieron en el evento, y son los que más cerca han estado. Y fíjate la diferencia. Sí. Es abismal la diferencia. Entonces, Nada, le todo hice, el o sea, mundo invitadísimo. el Battle evento, Mallorca. lo llamamos el evento porque ya, como ahora ya el Battle Mallorca va a costar que se quede implantado, pues el evento del hotel es en Mallorca, solo. Nada, que la gente lo aproveche mientras está, que nunca sabes cuándo lo van a cancelar de nuevo. Cuando se me va a ir la olla a mí, ¿sabes? Cuando se me va a ir la olla, de repente no me va a apetecer hacer esto y voy a hacer otra cosa. Que ya hemos visto en la entrevista que también es volátil. Sí. No, volátil no, Cuando una cosa no me realista. Has motiva, abierto muchos melones, pero también los has cerrado a tiempo. sí, en la parte empresarial sí, pero a nivel de estas cosas que son más fricadas y más porque te apetecen, a mí cuando una cosa no me motiva ya no la hago. Y entonces el EIC original no es que me dejara de motivar, sino que ya creía que había cumplido su propósito, para decirlo de una manera. ¿Sabes? Pero bueno, después apareció la pandemia y todo se complicó. Así que bueno. Bueno, Ramón, pues muchísimas gracias. Todo el mundo invitadísimo. Ahora tengo que sacar este programa antes de que acabe diciembre para que se puedan apuntar al cebo. Y nada, seguro que nos vemos en otra. Sí, nada, muchas gracias, tío. A ver si a la gente le gusta esta entrevista y nos dejan comentarios y le damos más a este formato. Sí. Tú lo que tienes hay que decir cosas polémicas porque la gente cuando se calienta y comenta, eso es mejor para el algoritmo. Muy bien. Pues nada, no se me ocurre ahora cómo acabar, pero nada, una mierda. Da igual, no te preocupes, si ya hay polémica punta pala. Bueno, pues Seguro. muchas gracias y un saludo a todo el mundo. Vale. Hasta luego.